En el 5.º año desde que fui recuperado por mis padres biológicos. Por primera vez cocinaron una gran mesa llena de platos para mí. Sin embargo, no podía sentirme feliz en absoluto. Porque su intención era entregarle la empresa que yo había construido con tanto esfuerzo a mi hermano adoptivo. Pero en vez de enojarme, acepté en el acto. Porque había renacido. En mi vida pasada, me opuse ferozmente a ceder la empresa. Solo para ser falsamente acusado de infidelidad por parte de mi hermano adoptivo, para salvar su relación con su esposa y mis padres. Me eché la culpa de un caso de incendio provocado cometido por él y terminé en prisión. Sin embargo, tras salir en libertad, fui abandonado en la calle. Mi esposa no solo se volvió a casar con mi hermano adoptivo, sino que incluso mi hija lo llamaba papá con cariño, y mis padres biológicos simplemente observaron fríamente mientras yo moría enfermo. Así que, después de renacer, lo primero que hice fue aceptar la invitación de la mujer más rica de la ciudad, convirtiéndome en su hijo adoptivo. Y en el día que mi esposa se volviera a casar con mi hermano adoptivo, les entregaría un regalo especial. Quería que todos los que alguna vez me hicieron daño entendieran, sin mí protegiéndolos de las tormentas, sentirían cuán frío e insoportable podía ser un verdadero temporal. Capítulo 1. Señor Wang, una vez que firme este acuerdo de herencia, se convertirá oficialmente en el hijo de la señora Chan. La señora no tiene hijos propios y ha depositado grandes esperanzas en usted. Por favor, no la decepcione, me aconsejó el mayordomo anciano mientras me entregaba lo que había solicitado. Una notificación médica de enfermedad terminal, un diagnóstico de leucemia en fase terminal, indicando que el paciente solo tenía un mes de vida. Asentí con la cabeza. Por favor, dígale a la señora Chan que, dentro de un mes, Jorge ya no existirá en este mundo. Solo quedará su hijo, David Chan, bañado en el resplandor del atardecer. Mi coche avanzaba a toda velocidad por el camino de regreso a casa. En el asiento trasero, me sentaba en silencio, ocultando una leve tristeza mientras miraba por la ventana. Nadie sabía que 3 días atrás, había renacido. En mi vida pasada, fui secuestrado a los 7 años y llevado a un pueblo remoto. Mis padres, destrozados, adoptaron a un niño de la misma edad llamado Makoto, aunque finalmente me encontraron 10 años después. Ellos ya habían formado un vínculo profundo con su hijo adoptivo, mientras que hacia su hijo biológico, su amor era tibio, si no indiferente. Afortunadamente, yo era muy capaz. En 5 años, llevé con éxito al grupo Wang a cotizar en bolsa, elevando el estatus de la familia Wang en la ciudad a nuevas alturas. Sin embargo, poco después, Makoto cometió un incendio y causó heridas a otros, enfrentando una condena de 10 años de prisión. Mis padres, desesperados por protegerlo, incluso se arrodillaron ante mí, rogándome: Jorge, tú creciste en las montañas, eres fuerte, tu hermano Makoto es diferente, ha sido mimado toda su vida, si va a prisión, no sobrevivirá. Mi esposa, Lucía, también me prometió repetidamente: Jorge, pase lo que pase, Alicia y yo siempre te amaremos, te esperaremos para reunirnos de nuevo. Durante 10 largos años, soporté la vida en prisión. El día de mi liberación, los familiares recogieron a los demás presos uno tras otro. Yo esperé desde el amanecer hasta el anochecer, pero ningún coche de la familia Wang o Liu vino por mí. Durante mi tiempo en la cárcel, Makoto había ocupado mi lugar como director general admirado. La mujer que una vez me juró fidelidad, se casó con Makoto en mi 2.º año de encarcelamiento. Y mi hija empezó a llamarlo papá, cuando supe toda la verdad. Mi cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. Al final de mi vida, morí en un callejón lleno de barro, solo para ver a mi hija Alicia bajarse de un coche de lujo, vestida con ropa cara. Se tapó la nariz con disgusto y dijo: Papá, ¿por qué me trajiste a ver a este mendigo? No quiero mirarlo. Bajo un paraguas negro, mis padres biológicos se aferraban al brazo de Makoto, mirándome con frialdad y desprecio. ¿Cómo pudimos haber dado a luz a un hijo tan vergonzoso? La reputación de la familia Wang está arruinada. Lucía permanecía lejos, cuando extendí una mano temblorosa hacia ella. Ella desvió el rostro. Ahora había regresado al año en que Makoto cometió su crimen. Esta vez, sería yo quien los abandonaría a todos primero. Al abrir la puerta de casa, escuché a mi hija Alicia haciendo un berrinche en la sala. No quiero a papá, quiero a mi tío. El tío me compra juguetes y me lleva a comer helado. Papá solo me obliga a hacer cosas que odio. Lo odio. Escuché en silencio, mordiéndome el labio inferior. Un dolor agudo me atravesó el corazón. Alicia tenía el estómago delicado.
incluso mientras manejaba miles de empleados. Nunca olvidé supervisar sus comidas, pero Makoto le daba todo lo que quería, convirtiéndose en alguien más cercano para ella que un verdadero padre. Años de cuidado solo se tradujeron en el odio de mi hija. Tras renacer, decidí no preocuparme más por ella. Entré a la sala sin siquiera mirarla, y le ordené con calma a la criada: abre el refrigerador y saca todos los helados. De ahora en adelante, la señorita puede comer lo que quiera, hacer lo que quiera. Nadie debe detenerla. Alicia me miró sorprendida. De verdad, respondí, mirándola sin el más mínimo rastro de calidez. ¿Quieres ver a tu tío, cierto? Más tarde te llevaré allá. Puedes quedarte en la casa antigua tanto como quieras, incluso si nunca regresas. No importa. Alicia gritó de alegría y corrió a empacar su pequeña mochila. Le lancé una mirada a Lucía. Esa mujer de apariencia delicada que una vez me engañó para cargar con la culpa de Makoto, ahora que sabía lo fría y calculadora que era en realidad. Solo sentía aburrimiento e indiferencia. Bajo mi mirada, Lucía se puso incómoda, frunciendo sus elegantes cejas. Hoy no estás actuando como tú mismo. ¿Qué te pasa? Sonreí levemente. Nada. Solo me di cuenta de que ya no quiero vivir una vida tan agotadora. Muy pronto fingiría mi muerte y desaparecería del registro de la familia Wang. Lo que sucediera con el grupo Wang ya no tendría nada que ver conmigo. En cuanto a Lucía y Alicia, dejarían de ser mi esposa y mi hija. ¿Por qué seguir sacrificándome por otros? Justo entonces, una mano delgada se posó ligeramente sobre mi hombro. Lucía la apretó suavemente, su voz tan suave como un arroyo. Entonces, ¿cuándo pasarás más tiempo con nosotras, Jorge? Aunque dejes de trabajar. Nuestra fortuna es más que suficiente para asegurar que tú y Alicia vivan con lujo. ¿Por qué seguir torturándote así? Mi cuerpo se tensó. Recordé cómo me había engañado en mi vida anterior, y aparté su mano. Mirándola fijamente, Lucía se puso aún más incómoda bajo mi mirada, cuando la tensión estaba a punto de explotar. De repente sonreí, como si la frialdad de antes hubiera sido solo una ilusión. Vuelve conmigo a la casa antigua, tengo un anuncio que hacer. Capítulo 2. Antigua residencia de la familia Wang. Apenas entró, Alicia corrió hacia Makoto y se lanzó en sus brazos, mimándolo con coquetería. Tío, te extrañé tanto. Tío, hoy estás tan guapo. Tío, tu sonrisa es la más bonita. Normalmente, en casa, Alicia era como una pequeña tirana, llorona y caprichosa, pero frente a Makoto su boca parecía untada de miel. Yo me mantenía de pie a un lado, con el rostro tranquilo, y de reojo observé a Lucía, quien también miraba a Makoto con ojos llenos de ternura. Quizá al notar mi mirada, Lucía apartó la vista con disimulo. Justo cuando iba a decir algo, Makoto, tomado de la mano de Alicia, se acercó. Ambos llevaban un conjunto de ropa a juego, uno grande y uno pequeño. Cuñada, mira el conjunto que le compré a Alicia. ¿A qué es bonito? Mientras hablaba, tiró de la mano de Alicia y le sacó una mueca frente a Lucía. Lucía se quedó un momento atónita y, debido a mi presencia, su sonrisa fue más comedida. Apenas asintiendo con la cabeza, dijo: Alicia nunca usa rosa, solo tú puedes convencerla. Una chispa de orgullo cruzó el rostro de Makoto. Mirándome, dijo: hermano, no estarás celoso de que Alicia me quiera tanto, ¿verdad? Ante esa cara de aparente inocencia, imágenes de mi vida pasada desfilaron velozmente en mi mente como una película. Mis uñas se hundieron de golpe en la carne de mi palma. El dolor me recordó que debía mantener la calma. Jorge, la voz de mi padre llegó a mis oídos. Hoy hemos preparado todos tus platos favoritos. Ven a probarlos. Volví en mí y al girarme, vi una mesa repleta de platos caseros, todos cocinados a mi gusto, ligeros y suaves. En mi vida pasada, mi estómago era débil y no toleraba el picante, pero Makoto era un amante empedernido de la comida picante, y en cada reunión familiar, la mesa siempre estaba teñida de rojo. Solo hubo una excepción. Justo hoy, mi padre, algo unusual en él, cocinó personalmente una mesa entera de platos que me encantaban. Cuando pensé que finalmente había conseguido un poco del amor de mi familia, escuché las palabras más crueles. Jorge, tu madre y yo hemos decidido que ya no te encargues de los asuntos de la empresa. Quédate tranquilo en casa cuidando de la familia. Todo se lo dejaremos a Makoto. Las miradas de presión de toda la familia me hicieron sentir como un ladrón, como si hubiera robado algo que pertenecía a Makoto. Nadie recordaba que antes de que la empresa saliera a bolsa, yo terminé varias veces en cuidados intensivos por el agotamiento, mientras Makoto disfrutaba de vacaciones en el extranjero.
Tampoco recordaban que cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de hígado y necesitaba un trasplante, fui yo, aún en recuperación tras una grave enfermedad, quien se acostó en la mesa de operaciones para salvarla sin pensarlo. En la mesa, Alicia, con el rostro rojo de desesperación, dijo: «Tío, lo que quieras te lo doy, ¿para qué ser tan tacaño?». La voz de Lucía, dulce y melodiosa, añadió: «Jorge, aunque no trabajes, yo puedo mantenerte a ti y a Alicia». Mi madre, con un gesto autoritario, sentenció: «Sigo siendo la cabeza de esta familia, así que esto queda decidido». Mi padre, con los ojos llenos de lágrimas, me miró con insistencia: «Jorge, como hermano mayor, debes ceder un poco al pequeño. En mi vida pasada, en este día, me rebelé contra todos, rompiendo lazos familiares. Dejé claro que, a menos que muriera, jamás entregaría la empresa a Makoto. Ahora, recorrí con la mirada a todos en la mesa: mi madre, mi padre, mi esposa, mi hija y ese supuesto hermano menor. Sonreí con indiferencia y tomé la iniciativa de anunciar: «Mamá, papá, justo tengo algo que anunciar. A partir de mañana, quiero dejar la empresa a cargo de Makoto. Yo me retiraré para dedicarme a la familia». Esta decisión hizo que la tensa atmósfera se volviera instantáneamente animada. Mis padres me sonrieron como nunca antes lo habían hecho. Me sirvieron más comida con entusiasmo. «Jorge, qué buen hijo eres, tan considerado. Nos alegra mucho». Aunque Makoto sigue siendo algo ingenuo, en medio de los vítores de Alicia, gritando «¡Viva el tío!», miré el tazón repleto de comida apilada como una montaña, sin un ápice de apetito. Alcé la mirada hacia Lucía, como esperaba. Sus ojos estaban llenos de ternura, pero no hacia mí, sino hacia Makoto. Nadie notó cuando me fui. Después de esa cena familiar, no volví a poner un pie en la empresa, hasta 10 días después. Estaba corriendo en el gimnasio cuando sonó mi teléfono. Al abrirlo, vi una notificación: Makoto me había etiquetado en una publicación. Era una selfie suya sentado en la oficina de la presidencia. En la foto, vestía un traje impecable y, imitando mi estilo, posaba como un ejecutivo de alto nivel. El texto decía: «Liderando el nuevo comienzo de la familia Wang». En menos de un minuto, toda la familia se volcó en apoyarlo. Mi madre escribió: «Hijo querido, esfuérzate mucho. El futuro de Wang está en tus manos». Mi padre comentó: «Nuestro Makoto ha crecido de repente». Alicia puso: «Tío, eres el mejor». Lucía simplemente escribió: «Ánimo». Al ver esas palabras cálidas de apoyo, que nunca nadie me había dirigido, sentí una punzada amarga y dolorosa en los ojos. La fatiga tras el ejercicio me invadió por completo. Apagué la caminadora y, justo cuando iba a ducharme, Makoto me mandó otro mensaje: «Hermano, esta noche toda la familia celebrará mi éxito en el pabellón de la cima. Tienes que venir. Tengo una sorpresa para ti». El último mensaje de Makoto fue una foto. En ella, Lucía aparecía con la ropa parcialmente deslizada, dejando un hombro al descubierto. El significado de la foto era claro. No hacía falta explicación. Capítulo 3. Media hora después de quedarme mirando el último mensaje de Makoto, fui directamente al pabellón de la cima y empujé la puerta del salón privado. Desde dentro, escuché voces familiares. «Lucía, ¿cuándo piensas divorciarte de él? No me digas que después de tanto tiempo has desarrollado sentimientos reales por él». Tras un breve silencio, sonó la voz clara de Lucía: «¿Cómo crees? Jorge no puede compararse contigo. Si no hubiera tenido aquel compromiso matrimonial, ¿cómo iba a casarme con él? Makoto, ahora que acabas de tomar las riendas de la empresa y todo está inestable, debo quedarme a tu lado para ayudarte a controlarlo». Separado solo por una puerta, escuchaba cada palabra con claridad. Sentí un golpe de sangre subir a mi cabeza. El mundo giró y necesité el apoyo de un camarero que pasaba. «Señor Wang, ¿se encuentra bien?». Me forcé a mantenerme en pie. «Estoy bien». Levanté la vista, mis ojos rojos de ira. En ese momento, un alboroto llegó desde la entrada. Mis padres repartían propinas a los empleados, sus rostros llenos de alegría. Los observé fijamente, sintiendo que mis ojos ardían cada vez más, hasta que mi padre me vio. Sonrió con incomodidad. «Jorge, ¿qué haces aquí?». Claramente, querían esconderme la celebración. Temían que viniera a arruinar el festejo. No esperaban que llegara al salón de todos modos. Viendo la expresión incómoda de mi padre y la cara de desagrado de mi madre, sentí que sobraba. Vine a apoyar a mi hermano. ¿O es que ahora que ya no sirvo, ni siquiera soy digno de asistir a una reunión familiar? Mi voz era ronca, mis ojos húmedos y turbios. Mi rostro pálido resultaba doloroso de ver. Mi madre frunció el ceño.
Y justo cuando parecía que estallaría una tormenta, una voz alegre rompió el momento. Abuela, abuelo, hoy en clase de manualidades hice una florecita para mi tío. Se la voy a dar al que más quiero. Alicia corrió hacia mí, creyendo que yo era Makoto, y se lanzó en mis brazos con una gran sonrisa. Una imagen tan dulce solo la había visto cuando ella era un bebé de 1 año, redondita y siempre pegada a mí. Pero ahora, al levantar la vista y ver que era yo, saltó hacia atrás como si hubiera visto un fantasma, escondió la flor detrás de su espalda, mirándome con desdén y desconfianza. Una punzada indescriptible atravesó mi pecho. Me quedé allí, inmóvil. Entonces, la puerta del salón se abrió, y Makoto y Lucía salieron juntos. Al verme, sus rostros cambiaron. Lucía mostró un destello de pánico. Se separó inmediatamente de Makoto y se acercó a mí, preguntando con voz suave: ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no entraste? La miré fijamente. Esta mujer, con quien compartí 7 años de cama, no era simplemente fría por naturaleza. Su frialdad provenía de no amarme en absoluto. Nuestro matrimonio solo fue un compromiso forzado para proteger a otro hombre, con una sonrisa irónica en los labios y la decepción en los ojos. Respondí: esta es su reunión familiar. ¿Cómo iba yo a atreverme a participar? Lucía se quedó pasmada, sintiendo una opresión inexplicable en el pecho. Jorge, no digas eso. Pero ninguna palabra podía curar las heridas de mi corazón. Miré a mis padres, con tono sereno. Tengo asuntos que atender. No interrumpiré su reunión familiar. Apenas terminé de hablar, un violento ataque de tos me sacudió. Tapé mi boca instintivamente, y vi cómo la palma de mi mano se manchaba de sangre. Mis padres cambiaron ligeramente de expresión, y Lucía también movió los dedos con nerviosismo. Justo cuando todos parecían querer acercarse a mí, Makoto se llevó una mano al pecho, frunciendo el ceño de dolor. Mamá, papá, creo que me duele el corazón. En cuanto se quejó, toda la atención se desvió hacia él. Mi madre se apresuró a llamar a una ambulancia. Mi padre lo ayudaba a respirar aliviado. Lucía corrió a comprar medicamentos. Y Alicia, con lágrimas en los ojos, sollozaba: tío, no duele, no duele. Le pediré a mi papá que te quiera en mi lugar. Aún no me había alejado mucho y, al escuchar las palabras de Alicia, sentí que mis pies se hundían, pesados como plomo. Cerré los ojos, los apreté, y reuniendo fuerzas, caminé solo fuera del hotel, deteniendo un taxi en la calle para dirigirme al hospital. Capítulo 4. El médico dijo que mi enfermedad era producto de un ataque de ira, y que no debía alterarme más. Pasé varios días recuperándome en casa, excepto la asistenta. Todos, Lucía y los demás miembros de la familia Wang, se quedaban en el hospital acompañando a Makoto. Nadie parecía recordar que yo también estaba enfermo. La noche de Año Nuevo, estaba solo en casa cocinando ravioles congelados. Los sirvientes se habían ido temprano a celebrar con sus familias. Por suerte, la asistenta, al verme tan delgado, me había dejado algunos ravioles hechos a mano en el congelador. Observaba en silencio el vapor que salía de la olla, la única fuente de calor en toda la casa. Unos días antes, la administración del edificio había anunciado que se suspendía la calefacción. Hablé varias veces con ellos, pero siempre me dijeron que no podían hacer nada. Sabía que, en gran parte, era idea de Makoto. Afuera, hacía más de 10 grados bajo cero, y dentro, la temperatura era casi igual. Vestido con un grueso abrigo de plumas, justo cuando iba a servir los ravioles, Makoto me llamó por videollamada. Hermano, estamos celebrando el Año Nuevo en una isla. ¿Estás bien solo en casa? En la pantalla, él lucía saludable, vestido con un suéter de cachemira ajustado y elegante. Detrás de él, mis padres bebían té mientras, a través de los ventanales, Lucía jugaba con Alicia lanzando fuegos artificiales. La calidez y la felicidad del ambiente eran envidiables, pero esa felicidad no tenía nada que ver conmigo. Una vez más, toda la familia me había abandonado, dejándome solo en casa mientras ellos celebraban en una isla cálida. Aunque ya no me sentía triste, mirando tranquilamente la pantalla, respondí: estoy bien. Lamento decepcionarte. Makoto esbozó una sonrisa provocadora. Hermano, supe que el otro día escupiste sangre. Lástima que mamá y papá estaban tan preocupados por mí que se olvidaron de ti. Para que no te estafen médicos deshonestos, congelé tu tarjeta bancaria. Si te sientes mal, bebe más agua caliente. Jejeje. Desde que se adueñó de la empresa, ya ni siquiera se molestaba en fingir. De pronto, una figura pasó detrás de él. Se escuchó la voz de Lucía. Makoto, ¿con quién hablas? Con nadie, solo felicitando a un amigo por Año Nuevo. Y diciendo eso, cortó la videollamada de inmediato. Aún así,
Alcancé a oír la última frase de Lucía, preocupada. No bebas tanto, sabes que tu estómago es delicado. No parecían simplemente cuñados, parecían una verdadera pareja. Ya no me importaba a quién amar a Lucía. Lo que no podía aceptar era la forma en que, delante de mis propios padres, mantenían esa relación ambigua y que ellos no solo no lo vieran, sino que ya lo consideraran normal. Un dolor punzante me recorrió todo el cuerpo, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Justo entonces, sonó el timbre de la puerta. Era el mayordomo de la familia Chan, quien venía acompañado de varios asistentes, cargando una montaña de regalos de Año Nuevo. La señora Chan había preparado para mí un regalo de Año Nuevo por cada uno de mis años de vida, desde mi nacimiento hasta los 30. Señor Wang, feliz Año Nuevo. La señora le desea que todos sus deseos se cumplan y que tenga paz y alegría. Tanta indiferencia y traición de mi propia familia la había soportado en silencio, pero al ver esos regalos preparados con tanto cariño, las lágrimas brotaron sin poder contenerlas. En mis 30 años de vida, mis padres biológicos siempre me habían tratado como una herramienta. En cambio, la señora Chan, sin tener ningún lazo de sangre conmigo, me había cuidado como a un verdadero hijo. Profundamente conmovido, me sequé las lágrimas y dije con solemnidad: dentro de 10 días, me presentaré puntualmente en la casa Chan. Para entonces, comenzaría mi verdadero renacimiento. Apenas abrí la mitad de los regalos cuando me quedé profundamente dormido en el sofá. A medianoche, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Mi sueño era ligero, así que abrí los ojos de inmediato y vi una figura desconocida merodeando en la oscuridad. De pronto, recordé que en mi vida pasada había entrado una ladrona a la casa. Aquella mujer irrumpió en mi dormitorio y, al ser sorprendida por Lucía, esta creyó que yo la había engañado. Desde entonces, nuestra relación se deterioró. Poco después, comenzaron a circular escándalos sobre mí. La familia Wang, avergonzada, me rechazó abiertamente. Además, como Makoto había provocado un incendio y causado heridas, aprovecharon la ocasión para hacerme cargar con su culpa. Esta vez, reaccioné rápido. Corrí hacia el baño del primer piso y llamé a la casa Chan, pidiendo al mayordomo que regresaran de inmediato a salvarme. Justo cuando la intrusa iba a romper una ventana para entrar, el mayordomo y sus hombres llegaron y la sometieron al suelo. Después de hacer mi declaración en la comisaría, regresé a casa ya entrada la madrugada. Al entrar, vi a Makoto y los demás sentados en la sala, esperándome en perfecta formación. Los regalos de Año Nuevo que había enviado la señora Chan también estaban perfectamente ordenados en un rincón. Makoto levantó uno de los relojes de edición limitada, con los ojos llenos de asombro. Hermano, ahora que no estábamos en casa, ¿quién te envió un regalo tan caro? Creo recordar que este reloj es una de esas piezas de colección que muchos sueñan tener. No. Hermano, ¿no será que a espaldas de la cuñada? Makoto dejó la frase en el aire y miró de reojo a Lucía. El hermoso rostro de Lucía mostraba un leve enojo mientras me miraba y decía: Jorge, realmente te subestimé. Capítulo 5. Al ver su expresión tan seria, no pude evitar encontrarlo divertido. Aunque en su corazón no tenía lugar para mí, seguía furiosa y enfadada al sospechar que le estaba siendo infiel. Si no hubiera oído aquel día con mis propios oídos que nunca me había amado, tal vez habría creído que sentía algo real por mí. Estos regalos son de un amigo, solo los estoy guardando temporalmente, dije con un tono casual, sin importarme si me creían o no. El dolor de la herida en mi brazo era agudo, y mientras intentaba ir a buscar el botiquín para tratarla, Lucía de repente me agarró de la muñeca. Su rostro, que normalmente transmitía dulzura, ahora mostraba una oscuridad desconocida. Sus labios se apretaban en una línea fina. Después de unos segundos, señaló la capa femenina en el suelo y, con una voz fría, me interrogó: ¿qué mujer dejaría su capa en casa de un amigo del sexo opuesto? Apretó mi muñeca con más fuerza. Cuando intenté liberarme, accidentalmente tiré de la herida, y el dolor me hizo inhalar bruscamente. Lucía soltó mi brazo de inmediato, mirándome desconcertada. No apliqué fuerza, se justificó rápidamente, pero al ver la sangre manando de mi brazo, su expresión cambió drásticamente. Frunció el ceño y preguntó: ¿estás herido? ¿Cómo te puedes herir en casa en plena Nochevieja? Mientras me despreciaba por ser tan torpe, movió los dedos ligeramente, como queriendo examinar mi herida. Antes de que pudiera tocarme, levanté la mirada con una frialdad que la detuvo en seco. Lucía dejó su mano suspendida en el aire. ¿Por qué me miras así?, preguntó. Tras un largo cruce de miradas, me dirigí al baño del primer piso y abrí la puerta de un tirón. El desastre en el interior dejó a Lucía completamente impactada.
Mis padres también quedaron atónitos, viendo sus reacciones. Solté una risa desilusionada. Entraron ladrones en casa. Estuve a punto de no ver el amanecer. Y ustedes todo este tiempo solo pensaban en pillarme si estaba siendo infiel, ¿verdad? Mis padres se miraron entre ellos, sin atreverse a decir una palabra. Lucía soltó un suspiro y se acercó a mí con una voz cargada de culpa. Lo siento, no debí dejarte solo en casa. Palabras que habría preferido que se guardara para mi funeral. No sentía la menor emoción. Miré fríamente a Makoto. Me da curiosidad. En una urbanización de lujo donde la seguridad es reconocida por su rigurosidad, ¿cómo es que una mujer se arriesgaría a entrar a robar justo en Nochevieja? ¿Acaso sabía de antemano que esta noche estaría solo? Makoto evitó mi mirada por un instante, fingiendo tranquilidad. Quizá ya te había observado desde hace tiempo. Tal vez estuvo rondando la zona, o quizás ya te conocía de antes. ¿Quién sabe? Solté una risa sarcástica y asentí. Bien, si esta mujer es tan peligrosa, entonces abramos una investigación formal. No de Nancy's. Makoto alzó la voz abruptamente. Su reacción anómala hizo que todos lo miraran. Mis padres captaron al instante lo que ocurría. Sus rostros palidecieron, viendo que Makoto estaba a punto de romper a llorar. Corrieron a consolarlo, secándole las lágrimas. Luego me miraron y, con una mezcla de súplica y amenaza, dijeron, ya atraparon a la ladrona. ¿Para qué hacer más escándalo? ¿Te crees que sería algo de lo que sentirse orgulloso si esto se hiciera público? Jorge, ya basta, no seas obstinado. Siempre había pensado que mis padres favorecían a Makoto porque no veían su verdadera naturaleza. Por eso, me había empeñado en revelarles quién era realmente, pero jamás imaginé que, incluso cuando su propio hijo biológico estuvo a punto de ser destruido, seguirían protegiendo al verdadero culpable. ¿Por qué? Sentí un dolor desgarrador en la cabeza. Los miraba fijamente, y en mi mirada había 1000 cuchillos invisibles, cortando los últimos lazos que aún me unían a la familia Wang. Una mano delicada se posó en mi hombro, y la voz de Lucía sonó en mi oído. Jorge, lo importante es que estás bien. Yo me encargaré de todo con la policía. No volverás a estar en peligro. Sí, ella también temía que la investigación terminara arrastrando a Makoto. El dolor en mi pecho se intensificó. Me giré, empujándola ligeramente, pero de repente sentí un golpe brutal en la parte baja de la espalda. Caí violentamente al suelo. El dolor en la columna era insoportable, aunque menos que las palabras que Alicia gritaba entre lágrimas. Papá malo, tú fuiste quien hizo llorar al tío. Te odio. Papá malo. Alicia, sujetada por Lucía, seguía forcejeando y pateándome. En ese instante, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Solo veía a Alicia y a Lucía, y resonaba en mi mente una y otra vez. Te odio. Papá malo. De repente, una lágrima se deslizó por la comisura de mi ojo. Sentí algo expandirse en mi interior. El corazón casi no podía bombear oxígeno. La sensación de asfixia se intensificaba. Unos segundos después, mi cuerpo ya no resistió. Todo se oscureció y perdí el conocimiento. Capítulo 6. Desperté nuevamente en la habitación de un hospital. El aliento que exhalaba se condensaba en el interior de la mascarilla de oxígeno, formando una fina capa de niebla. Mi cuerpo se sentía tan pesado como si estuviera hecho de plomo, y hasta mover la punta de los dedos resultaba extremadamente difícil. Una enfermera que estaba cerca, al verme despertar, se apresuró a acercarse. Señor Wang, por fin ha despertado. Estuvo en coma 3 días. La señora Chan vino varias veces a visitarlo. Si no despertaba pronto, creo que todo el hospital habría tenido que lanzarse por las ventanas. Su comentario me sacó una débil sonrisa, y pregunté con voz frágil, además de la señora Chan, ¿vino alguien más? La enfermera negó con la cabeza. No, he estado aquí todo el tiempo y no he visto a nadie más. Fue el servicio doméstico de su casa quien llamó a la ambulancia. Por suerte, eliminaron los coágulos de sangre a tiempo. De lo contrario, habría quedado en estado vegetativo el resto de su vida. Fruncí el ceño. Recordaba que me había desmayado en casa, con toda mi familia presente. ¿Nadie había venido a verme en todos estos días? Una corriente de frío me atravesó el pecho. Recordé las instrucciones médicas de no alterarme, así que respiré hondo en silencio, tratando de calmarme. Permanecí en la habitación hasta la noche. Durante ese tiempo, la señora Chan, al enterarse de que había despertado, me llamó para expresar su preocupación. Sin embargo, al mencionar a Lucía, su tono se tornó lleno de indignación. Esa niña de la familia Liu es inadmisible. Tú casi pierdes la vida y ella aún sigue pegada a Makoto. Tengo que darle una lección a la familia Liu para que aprenda a respetarte. No entendía del todo la situación y me encontraba perplejo cuando Makoto me envió de repente un video.
En el video, él también estaba en el hospital, vestido con una bata de paciente. Su flequillo estaba ligeramente húmedo, su rostro pálido, con un aspecto sumamente enfermizo y vulnerable. A su lado, mi madre y mi padre lloraban con los ojos completamente hinchados. Una mano femenina, delicada, sostenía una cuchara y pacientemente alimentaba a Makoto con sopa. En el anular izquierdo, llevaba el mismo anillo de bodas que el mío. ¿Quién más podía ser sino Lucía? Tras beber un sorbo de sopa, otra pequeña mano le ofreció un gajo de mandarina perfectamente pelado. Una voz infantil susurró con ternura: «Tío, recupérate pronto, no quiero que sigas enfermo». Así que esa era la razón de su ausencia. Makoto también había sido hospitalizado, y todos estaban acompañándolo a él. Cerré los ojos y apagué el video. La familia, para mí, ya era un lujo inalcanzable. Solo deseaba un poco de paz. Sin embargo, ni siquiera ese deseo tan simple pude cumplirlo. Poco después de recibir el video, la familia entera empujaba la silla de ruedas de Makoto hacia mi habitación. Jorge, Lucía me miraba con una voz ronca, como si quisiera hablar pero no se atreviera. Bajo sus ojos se marcaban ligeras ojeras. En apenas 3 días, había adelgazado notablemente, y su rostro no podía ocultar el cansancio. El despliegue de toda la familia me hizo presentir algo malo. Antes de que pudiera decir algo, Makoto se arrodilló llorando junto a mi cama. «Hermano, me han diagnosticado una enfermedad terminal. No me queda mucho tiempo». Apenas terminó de hablar, mi padre se cubrió el rostro y rompió en llanto. Mi madre soltó un leve suspiro, acarició el hombro de mi padre, y con los ojos enrojecidos me miró. «Hoy venimos para pedirte un favor en nombre de Makoto. Queremos pedirte que prestes a Lucía para que él pueda tomarse una serie de fotos de recuerdo antes de su muerte». ¿Fotos de recuerdo? Era tan absurdo que tuve que guardar silencio un buen rato para asegurarme de haber oído bien, mirando los rostros de mi familia, todos seguros de que aceptaría. Solté una risa fría y respondí con sarcasmo: «¿Y si me niego? Jorge, ¿cómo puedes ser tan frío? Tu hermano está muriendo». Mi padre se abalanzó hacia mí, los ojos rojos de rabia y desesperación. En su mirada vi reflejado a un yo pálido e inerte. Con voz tranquila dije: «Pueden consentirlo todo lo que quieran. Yo no me meto, pero mientras Lucía y yo sigamos casados, jamás aceptaré esta petición absurda, a menos que». Levanté la mirada hacia Lucía, con frialdad. «A menos que nos divorciemos». Lucía se quedó en shock unos segundos. Tal vez fue solo mi imaginación, pero juraría que sus pupilas temblaron ligeramente, y vi un destello de ira en sus ojos. Un momento después, sus labios rojos se entreabrieron, y con una voz fría sentenció: «Está bien, entonces divorciémonos». Capítulo 7. Jorge, no solo quiero tomarme las fotos de boda con Makoto, esta vez también quiero darle una gran ceremonia de matrimonio. Ese día, en la habitación del hospital, Lucía dejó esa frase y se marchó apoyándose en Makoto. La habitación quedó vacía, solo conmigo dentro. Me quedé en silencio durante mucho tiempo, tanto que hasta las lágrimas en mis ojos se habían secado por completo, hasta que finalmente tomé una decisión. De madrugada, el taxi se detuvo frente a una lujosa villa. Bajé del coche solo con la delgada bata de hospital puesta. Levanté la vista hacia la casa que había compartido con Lucía. Apreté el encendedor que sostenía en mi palma y caminé hacia adentro. Por toda la casa había rastros de la vida de una familia de 3. La muñeca favorita de Alicia seguía tirada sobre la alfombra. Los garabatos en las paredes no habían sido limpiados. El chal de Lucía estaba descuidadamente colgado sobre el respaldo del sofá. Hace apenas unos días, madre e hija habían estado jugando en el salón a las casitas. Mi garganta se movió ligeramente. Aparté la mirada y subí al segundo piso. Fui directo al vestidor del dormitorio principal, donde entre un montón de trajes de diseñador, encontré con precisión una chaqueta blanca barata de confección sencilla. Era la chaqueta que compramos Lucía y yo durante nuestra luna de miel en Las Vegas, el año en que nos casamos. Aquella noche coincidía con una boda colectiva en Las Vegas. La calle entera estaba iluminada de manera deslumbrante. Compré esa chaqueta blanca en una pequeña tienda junto al camino, y llevé a Lucía para unirnos a la celebración improvisada. Esa noche los dos terminamos borrachos, bailando desenfrenadamente entre la multitud. Después de bailar, Lucía no quería soltarme la cintura. Sus ojos brillantes, llenos de embriaguez, me miraban con una ternura capaz de ahogar a cualquiera. Me dijo que creía haberse enamorado de mí. En aquel entonces, no lo entendí. Ahora, finalmente comprendo lo que significaba esa frase. También fue aquella noche cuando Lucía quedó embarazada de Alicia. Se suele decir que los hijos nacidos del amor de sus padres son especialmente hermosos. De pequeña, Alicia tenía la carita redonda,
la piel blanca como la nieve, y unos ojos grandes como uvas, dulce y vivaz. Realmente era una niña hermosa. Lástima que, igual que su madre, en su corazón siempre solo tuvo a Makoto. Con la chaqueta blanca y las fotos de boda en mano, me dirigí al jardín. Estos dos objetos, que alguna vez fueron tesoros para mí, fueron devorados en segundos por las llamas en cuanto encendí el encendedor. Cuando todo se redujo a cenizas, una ráfaga de viento dispersó los restos. Mi vínculo con Lucía y su hija también se había terminado. Estaba a punto de irme cuando, de repente, oí ruidos en la entrada, seguidos de risas y voces alegres. Alicia, mamá y papá se van a divorciar. ¿Te gustaría que el tío se convierta en tu nuevo papá? La voz suave y dulce, escuchada en mis oídos, fue como una cuchilla suspendida sobre mi pecho. Al instante, Alicia gritó emocionada. Sí, Alicia odia a papá y quiere al tío. Alicia quiere que el tío sea su papá. Makoto, rebosante de satisfacción, habló aún más cariñosamente. Mi niña buena, ve a bañarte. Después del baño te daré chocolates de premio. Su tono sonaba igual que si estuviera entrenando a un perro. Alicia, sin notar nada extraño, apenas más alta que el picaporte, fue solita al baño para llenar la bañera. Desde la habitación de invitados, donde me escondía, sentí una punzada en el pecho. Lucía, tras estacionar el coche, apenas entró por la puerta cuando fue abrazada por una figura menuda. Makoto la rodeó por la cintura, adulándola. Lucía, al fin ha llegado este día que tanto esperé. Mientras hablaba, ansiosamente empezó a desabrocharle los botones de la blusa, susurrándole al oído. Esta noche te he preparado una sorpresa. Lucía, con las mejillas levemente sonrojadas, le detuvo la mano y le recordó en voz baja. Alicia todavía no se ha dormido. No dejes que los niños vean. Alicia es muy buena. Ella misma pidió ir a bañarse, dijo Makoto, con los ojos encendidos de deseo. ¿Por qué no vamos a la habitación? Makoto rodeó el cuello de Lucía y ambos se besaron apasionadamente camino al dormitorio principal. Cuando oí la puerta del dormitorio cerrarse, esperé un poco más antes de salir de la habitación de invitados. Mi rostro, pálido como el de un muerto, estaba aún más demacrado que cuando estaba en el hospital. Levanté la vista hacia el dormitorio principal del segundo piso, con repulsión en los ojos. Justo cuando estaba a punto de irme, el grito agudo de Alicia resonó desde el baño. Capítulo 8. Alicia, corrí hacia el baño y, entre el humo espeso, vi a Alicia caída en el suelo. Me apresuré a levantarla, pero en cuanto Alicia vio claramente mi rostro, me empujó con fuerza. ¿Quién te dejó volver? Ahora tengo un nuevo papá. No necesito que me cuides. Su mirada distante me atravesó el corazón y, al mismo tiempo, me hizo recuperar la claridad. Solté su brazo y me puse de pie, con una expresión extraordinariamente fría. Tienes razón, si ya tienes un nuevo papá, naturalmente no necesitas mi protección. Antes de irme, impulsado por el último vestigio de afecto de padre e hija, le recordé, si comes dulces antes de dormir, tus dientes se pondrán negros. Ten cuidado de no tener caries. Esa fue la última frase que le dije a Alicia, empapada de pies a cabeza. Alicia vio mi espalda alejarse y sintió una extraña inquietud, pero al pensar en su apuesto y dulce nuevo papá, pronto olvidó esa sensación. La boda entre las familias Wang y Liu fue un evento discreto. Después de todo, este matrimonio no era nada honorable a ojos del mundo. Sin embargo, Makoto igualmente se puso su traje elegante, se tomó muchas fotos y me las envió todas. Hermano, mi boda está a punto de empezar. Qué pena que no vengas. ¿Verdad que me veo muy guapo con el traje? Lucía dice que estoy más guapo que tú cuando te casaste. Mientras recibía esos mensajes, me encontraba en un aeródromo privado, a punto de abordar. Solo llevaba un pequeño portafolio en la mano, pero dentro estaba la documentación que decidiría el destino del imperio empresarial de la familia Wang. Miré los mensajes que seguían llegando. Esbocé una sonrisa sarcástica. Me di la vuelta. Saqué la tarjeta SIM de mi teléfono. La partí por la mitad y la tiré al basurero. Luego le ordené al equipo de seguridad confidencial de la familia Chan. Por favor, anuncien mi muerte dentro de media hora. Asegúrense de entregar bien mi gran regalo a Makoto. El jefe del equipo asintió ligeramente. A sus órdenes, joven señor. Un helicóptero aterrizó frente a mí. Pisé la escalerilla alfombrada de rojo y eché un último vistazo al cielo de la ciudad. El cielo estaba tan azul como el día en que fui recogido por mis padres, pero esta vez, me marchaba para siempre. 2 horas después, el avión aterrizó. Jorge dejó de existir. En su lugar, apareció David, el hijo perdido y recién recuperado de la familia Chan. Muy pronto, Lucía y Makoto saborearían la soledad y la traición.
El imperio empresarial de los Wang sería devorado por la ley de la selva. Quería que todos los que me habían hecho daño entendieran lo cruel y helado que podía ser un mundo sin alguien que los protegiera. Lucía, agarrada del brazo de mi madre, caminaba lentamente por el camino de flores. Alicia, vestida como niña de las flores, iba detrás de ellas, lanzando pétalos al aire. Lucía se acercaba a Makoto. Frente a ella estaba el hombre que había amado durante 10 años. Sin embargo, no sentía ni una pizca de felicidad en su corazón. No podía evitar recordar a Jorge, vestido de traje el día de su boda. En ese momento, la pantalla gigante del salón se iluminó. Apareció el rostro de Jorge. Hola a todos. Soy Jorge, el hermano de Makoto. Me apena no poder asistir a la boda, porque ya estoy muerto. El salón estalló en un clamor. Lucía se quedó petrificada. El anillo resbaló de su dedo y cayó al suelo. Capítulo 9. Jorge desplegó un informe médico. Las palabras leucemia en fase 3 y vida restante, un mes saltaban a la vista. Con el rostro tan pálido como la cera, habló lentamente. Mamá, papá, fui demasiado mezquino. Makoto estaba muriéndose y yo aún me negaba a prestarle a Lucía para sus fotos de boda. Pero ahora todo está bien. Ya le he entregado a mi esposa por completo. Supongo que ya no me culparán, ¿verdad? Felicidades a mi exesposa y a mi hermano por su unión. Les deseo un amor eterno. Mientras hablaba, de repente 2 hilos de sangre brotaron de su nariz. Rápidamente se tapó y apagó el video. La pantalla se apagó y la sala quedó sumida en un silencio extraño. Lucía, con los ojos llenos de incredulidad, sintió que una punzada amarga y dolorosa le invadía el corazón. El anillo que tenía en la mano cayó accidentalmente al suelo. Mis padres también estaban atónitos, incapaces de pronunciar palabra. Fue entonces cuando Alicia se acercó inocentemente y preguntó: Abuelitos, ¿qué es la cremación? Esa pregunta los devolvió abruptamente a la realidad, y un profundo dolor les atravesó el corazón. ¿Cómo puede ser que el hermano mayor aún no estuviera muerto y la cuñada ya se case con su cuñado? La familia Wang es verdaderamente vergonzosa. Un anciano respetado del lado de los invitados se levantó indignado, seguido por más y más personas que abandonaban la sala. En un abrir y cerrar de ojos, el salón, que originalmente podía albergar a cientos de personas, quedó casi vacío. La repentina humillación dejó a Makoto con una sensación de asco insoportable. Maldijo a Jorge 1000 veces en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué, estando ya a punto de morir, tenía que arruinarle todo? ¿No podía simplemente morirse en silencio? La voz del padre Wang, llena de llanto, rompió el silencio. ¿Por qué ese niño no nos dijo que estaba enfermo? Makoto, sobresaltado, suprimió su ira y miró a su padre con ojos llenos de aparente tristeza. Papá, Jorge se divorció de Lucía voluntariamente. Todo este escándalo, ¿no será que quiso vengarse de mí? No me importa quedar en ridículo, pero ¿cómo verá la gente a nuestra familia Wang? Justo después de hablar, una risa sarcástica se oyó desde el fondo del salón. Todos se giraron. Descubrieron que aún quedaba una invitada, una mujer alta, vestida con un traje negro de corte impecable, emanando un aire frío y autoritario. Caminó lentamente hacia ellos. Sus ojos rasgados miraban a Makoto con tal frialdad que le helaron los huesos. Lucía frunció el ceño y preguntó en tono indiferente: ¿Quién eres tú? ¿Tu nombre aparece en la lista de invitados? La mujer, con una presencia imponente, respondió con voz helada: No eres digna de saber mi nombre, tú. Lucía se adelantó para agarrarla, pero en cuanto se movió, varios guardaespaldas la inmovilizaron en el suelo. La escena hizo que Makoto retrocediera de miedo, pálido como un cadáver. ¿Tú? ¿Quién eres exactamente? La mujer sonrió con sarcasmo. Alzó la mano izquierda y en su dedo índice brillaba un anillo de plata. Al ver ese anillo, los rostros de la familia Wang y de Lucía pasaron de la rabia al estupor. Era el anillo familiar del conglomerado más poderoso, la familia Su. La mujer captó todas sus reacciones. Sonrió ligeramente, levantó la mano, y los guardaespaldas soltaron a Lucía. Luego lanzó un fajo de documentos directamente en la cara de Lucía, y su mirada helada recorrió a todos los presentes. Abran los ojos y vean todo el sufrimiento que Jorge soportó todos estos años. A cada persona que lo lastimó, no dejaré que ninguno escape. Tras decir eso, la mujer dio media vuelta y se marchó con su equipo de guardaespaldas, dejando tras ella un frío abrumador. Capítulo 10. El padre Wang recogió los documentos del suelo y alcanzó a ver vagamente las palabras cirugía de trasplante. De repente, Makoto le arrebató los papeles de las manos. Su rostro estaba completamente desprovisto de color, y esforzándose por ocultar su nerviosismo, esbozó una sonrisa forzada. Papá,
El cuerpo de Jorge está en camino al crematorio. Si nos apresuramos, tal vez podamos verlo por última vez. Su mano que sostenía los documentos temblaba levemente. Los ojos del padre Wang brillaron con un destello de sospecha, pero al imaginar a Jorge solo y abandonado en el crematorio, sintió un agudo dolor en el corazón. Sí, vamos ahora mismo. No podemos dejar que Jorge se vaya tan solo. Toda la familia partió inmediatamente hacia el crematorio. El crematorio estaba ubicado en una colina desierta a las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, de la chimenea del lugar salía una densa columna de humo. La madre y el padre Wang se quedaron petrificados, y entre sollozos murmuraron: Jorge. Él, como pudo. Lucía, con los ojos enrojecidos, sujetó violentamente del cuello a un trabajador que pasaba. ¿Dónde está el cuerpo de Jorge? ¿Lo incineraron ya? El trabajador, asustado por su expresión tan alterada, sacó temblorosamente los registros. Hoy recibimos el cuerpo de un hombre llamado Jorge. Tenía una cicatriz de cirugía en el costado izquierdo del abdomen. Parece que le habían extirpado parte del hígado. No sé si es a quien ustedes buscan. La madre Wang le arrebató los documentos, y al ver la foto de identificación de Jorge, sus ojos se llenaron de lágrimas. Es Jorge. Ella y el padre Wang miraron juntos más abajo en los registros, y allí encontraron una nota de una cirugía realizada 5 años atrás. Jorge había sufrido una extirpación parcial de hígado, justo en la época en que la madre Wang necesitaba urgentemente un trasplante. Pero Jorge, tras la cirugía, se apresuró a viajar al extranjero por negocios. Durante ese tiempo estallaron disturbios y tardó 3 meses en regresar sano y salvo, para no preocupar a sus padres. Jamás mencionó la operación. Sin embargo, lo que Makoto les había contado era que Jorge se había acobardado, que se había negado a donar su hígado para salvar a su madre y había huido al extranjero. Ambos, padre y madre, miraron a Makoto con asombro y consternación. Makoto, ¿no dijiste que tú fuiste quien donó el hígado para salvar a tu madre y que Jorge se escondió porque no se atrevía? ¿Nos estuviste engañando todo este tiempo? Makoto se quedó sin palabras y, forzando una respuesta, dijo: yo no mentí. En ese entonces, el hermano simplemente se fue al extranjero, pero en el informe médico, en blanco y negro, estaba escrito claramente que Jorge había donado parte de su hígado. ¿Quién, si no él, había salvado a su madre? Una oleada de ira surgió en el corazón del padre Wang. Miraba al hijo adoptivo al que había amado durante tantos años, con un dolor indescriptible que le desgarraba el pecho. Tú eres un mentiroso. Desde pequeño, Makoto había sido débil, y el padre Wang le había dedicado casi toda su atención. Incluso después de recuperar a Jorge, había tratado de mantener el equilibrio entre ambos hijos, e incluso mostraba un poco más de favoritismo hacia Makoto. Jamás habría imaginado que Makoto no solo se adueñaría de los méritos de Jorge, sino que también sembraría discordia entre los miembros de la familia, haciendo que la madre Wang creyera que Jorge era un ingrato dispuesto a dejarla morir. Eso fue lo que deterioró su relación con Jorge. Pensar que su hijo biológico había muerto solo, enfermo y abandonado, le desgarraba el alma. Makoto, desesperado, suplicó: papá, yo no quería engañarlos. Todo lo que hice fue por el cariño que me dieron. Si hubiera podido salvar a mamá, lo habría hecho sin dudar. Pero yo, mamá, papá, mi hermano ya está muerto. Además, fue por su propia enfermedad. No tuvo nada que ver conmigo. Nosotros 3 seguimos siendo una familia feliz, ¿verdad? Sigo siendo su buen hijo. Al escuchar semejante descaro, los ojos del padre Wang se llenaron de furia. Levantó la mano y le dio una sonora bofetada a Makoto. Fuera, vete de la familia Wang. Desde hoy ya no eres nuestro hijo. La cara de Makoto se hinchó de inmediato, quedando marcada con la forma de 5 dedos. Incrédulo, frunció el ceño. ¿Me golpeaste? ¿De verdad me golpeaste por algo que pasó hace tantos años? El padre Wang, completamente enojado, avanzó para seguir golpeándolo. Le hiciste tanto daño a Jorge, ¿cómo no voy a golpearte? Lucía dudó un momento, pero al final se adelantó para detener al padre Wang. Makoto. Él miró a Makoto, cuya cara estaba llena de huellas rojas, mostrándose totalmente humillado. Pero ahora, para Lucía, todo en él parecía falso. Las lágrimas eran falsas, la bondad era falsa. Incluso su amor por ella probablemente también lo era. Solo por los recuerdos de haber crecido juntos, había intervenido para protegerlo. El padre Wang, con los ojos llenos de ira y tristeza, gritó: Lucía, ¿todavía quieres defender a este asesino que provocó la muerte de Jorge? Lucía se quedó paralizada, pensando en mi muerte. Miró a Makoto con una mirada aún más oscura, y silenciosamente se retiró a un lado.
El padre Wang miró a Makoto y dijo con rabia: antes era yo el ciego que dejó entrar a un lobo en casa. No vi tu verdadera cara hasta que perdimos a Jorge. Nunca te perdonaré. Devuélveme las propiedades y acciones que tienes a tu nombre. Al oír esto, Makoto se secó las lágrimas y se puso de pie. Con una sonrisa despectiva, respondió: tío, eso no puedo hacerlo. Capítulo 11. Nadie habría imaginado que Makoto tuviera un rostro tan descarado. Mi padre discutió ferozmente con él. Los dos rompieron toda apariencia de cordialidad. Y la escena no pudo ser más vergonzosa. Sin embargo, las acciones de la empresa y el sello oficial estaban en manos de Makoto, y la familia Wang perdió varias demandas legales contra él. La madre Wang, de pura rabia, sufrió un ataque cardíaco y fue ingresada en la UCI. Solo después de una ardua reanimación logró despertar. Cuando abrió los ojos, apenas pudo balbucear el nombre de Jorge. El padre Wang también tenía los ojos enrojecidos de tristeza. Todo fue culpa mía. No supe reconocer a las personas. Traté como un tesoro a un ingrato que no se podía domesticar. Makoto congeló sus cuentas bancarias y usó la vida de la madre Wang para chantajear a mi padre, obligándolo a venderle a precio de saldo las propiedades, joyas y coches de lujo. Ahora en toda ciudad a nadie les va a prestar dinero, incluso si quieren subastar sus bienes. El proceso tomaría más de medio año. ¿De verdad crees que mamá aguantará tanto tiempo con su enfermedad? ¿Podría soportar verla sufrir así y no hacer nada? Mirando la expresión fría de Makoto, la sangre de mi padre parecía congelarse. Se llevó la mano al pecho y, con voz temblorosa, dijo: tú, ¿cómo puedes ser tan cruel? Makoto sonrió con indiferencia. ¿Cómo pueden culparme de ser cruel? La verdad es que ustedes fueron demasiado estúpidos. Mientras Jorge estaba vivo, yo no tenía más remedio que complacerlos, temiendo que me echaran de la casa con cualquier error. Pero ahora que Jorge está muerto, ¿por qué debería seguir mostrándoles respeto? Tras decir eso, lanzó los contratos de transferencia de activos a los pies de mi padre y añadió: mi tiempo es muy valioso. Piénsalo bien antes de buscarme. Mi padre, incapaz de creer que el hijo adoptivo que tanto había mimado pudiera aprovecharse de su desgracia de esa manera, sintió que todo se oscurecía a su alrededor y estuvo a punto de desmayarse. Makoto se marchó sin mirar atrás. Un rato después, unos guardias de seguridad entraron y sacaron al padre Wang del edificio de la empresa. Jamás habría imaginado que algún día sería expulsado de su propia compañía. Aturdido, caminó hacia el tráfico. Una berlina estuvo a punto de atropellarlo, pero una mano firme lo jaló hacia un lado. Mi padre miró al joven frente a él. El joven sacó su credencial. ¿Es usted el señor Wang? Me llamo María. Soy reportera del programa de búsqueda familiar, Las Estrellas Regresan a Casa. Nos informaron que hace 15 años usted adoptó al actual presidente Makoto. ¿Podríamos hablar un momento? Al escuchar eso, los ojos de mi padre se iluminaron, como quien encuentra una escalera hacia el cielo en medio de un abismo. Asintió rápidamente. Por supuesto, pregúntame lo que quieras, te contaré todo. Por la noche, Makoto regresó a casa y se quitó la chaqueta del traje, arrojándola descuidadamente. Lucía aún no había vuelto. Desde la boda, siempre encontraba excusas para no regresar: compromisos sociales, viajes de negocios. Makoto recordaba cómo ambos se habían involucrado a escondidas de Jorge, y su corazón estaba lleno de sospechas. Sin embargo, sabiendo que tenía la culpa, solo podía tragarse su frustración. Mientras maldecía en silencio, Alicia se acercó corriendo. Papi, ¿puedes contarme un cuento esta noche? Los ojos y los rasgos de Alicia se parecían tanto a los de Jorge que Makoto se quedó atónito por un momento, y su rostro se ensombreció. ¿Un cuento? Agarró el libro de cuentos y, rasgándolo en pedazos, lanzó los trozos sobre la cabeza de Alicia. Tú no eres mi hija. ¿Por qué tendría que contarte un cuento? Llora, llora. Maldita sí. Como odio a los niños llorones. Cállate ahora mismo. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par. El hombre furioso frente a ella no se parecía en nada al tío cariñoso que recordaba. Asustada, comenzó a llorar desconsoladamente, temblando de pies a cabeza. Makoto la agarró del brazo y la retorció con fuerza. No llores. Buah. Quiero a mi papá. No quiero al tío. Quiero a mi papá. Alicia lloraba a gritos, lo que hizo que Makoto sintiera un dolor de cabeza insoportable. Furioso, la agarró por el cuello de la ropa y la arrojó al baño. ¿Te gusta llorar? Entonces quédate aquí y llora todo lo que quieras. Con un clic, cerró la puerta con llave. En la oscuridad, Alicia sintió que monstruos se arrastraban a su alrededor, listos para devorarla. Gritó y lloró hasta quedar ronca, pero nadie acudió a su rescate. Sin fuerzas, finalmente se acurrucó en un rincón y susurró: quiero a mi papá, no quiero al tío. En el club,
Lucía miró su teléfono. Eran las 4 de la madrugada. Faltaba una hora para el amanecer. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas y mensajes urgentes de Makoto, pidiéndole que volviera a casa. Lucía frunció el ceño y apagó el móvil. Sentía un bloqueo en el pecho y suspiró profundamente. Desde que Jorge había muerto y Makoto se había mudado a su casa, las discusiones entre ellos eran constantes. Con Jorge podía hablar de economía, de música, de política internacional, y nunca se quedaban sin conversación. Pero Makoto solo hablaba de coches de lujo, relojes caros, poder y su constante necesidad de controlarla, temiendo que no lo tuviera en cuenta. Cada vez discutían más, hasta que Lucía prefería pasar las noches fuera antes que volver a casa. El amargo fruto de haber traicionado a Jorge debía tragárselo sola. Ahora, su mente estaba llena de la imagen de Jorge sonriendo, pero él nunca regresaría. Tambaleándose, Lucía salió de la sala privada. En el pasillo, una figura fugaz apareció ante sus ojos. Creyendo estar alucinando, corrió tras ella. Cuando vio claramente el perfil del hombre, su sangre pareció hervir. Jorge. El hombre entró en una sala privada custodiada por 2 guardaespaldas. Lucía intentó seguirlo, pero la detuvieron. Señorita, esta es la sala privada de nuestro joven amo. Sin su permiso, nadie puede entrar. Capítulo 12. Lucía vio que los guardaespaldas llevaban en el pecho el emblema exclusivo de la familia Chan. Recordó que hacía unos días la señora Chan había recuperado a su hijo, y su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser que ese hombre era el joven amo de la familia Chan, David? Pero ¿cómo podían existir 2 personas tan parecidas en el mundo? Lucía rápidamente explicó. Me llamo Lucía, soy la presidenta de Liu Capital. Por favor, transmítanle al joven Chan que solo quiero venir a ofrecerle una copa. El guardaespaldas entró por un momento y cuando regresó, su expresión era aún más fea. El joven Chan dijo que no conoce ninguna Liu Capital, ni tampoco a usted. Le pide que se vaya lo más lejos posible. Este joven amo hablaba de manera extremadamente descortés. Lucía frunció el ceño. Estaba a punto de irrumpir a la fuerza cuando de repente sonó su teléfono. Era la niñera de la casa, hablando con urgencia. Señorita Liu, la pequeña ha huido de casa llevándose la foto del señor. El corazón de Lucía dio un brinco. Sin atreverse a seguir discutiendo, salió disparada hacia casa. Alicia tenía apenas 5 años, aunque solía ser traviesa, era muy miedosa, incluso necesitaba compañía para ir al baño de noche. ¿Por qué se habría escapado de casa de repente? Al llegar, Lucía preguntó con voz fría, ¿alguien aquí la maltrató? Las sirvientas vacilaron, sin atreverse a hablar. Lucía endureció su tono, hablen sin miedo, les garantizo que nadie se atreverá a tomar represalias contra ustedes. Finalmente, una de ellas confesó, temblando, fue el señor Wang quien encerró a la pequeña en el baño toda la noche. Cuando la encontré esta mañana, estaba tan asustada que casi se desmayaba. Fui corriendo a buscar un médico y, cuando volví, la niña y la foto del señor ya habían desaparecido. Al oír que Makoto había encerrado a Alicia en un cuarto oscuro toda la noche, la ira estalló en el corazón de Lucía. Su voz se volvió ronca. ¿Dónde está Makoto? El señor Wang acaba de salir. Dijo que tenía una reunión muy importante esta mañana y que no podía faltar. Makoto. Lucía rugió y se lanzó directamente hacia la sede del grupo Wang. En el camino, contactó a sus amigas para que ayudaran a buscar a la niña y también envió mensajes a la madre y el padre Wang preguntando si Alicia estaba en la casa familiar. Al saber que Alicia no estaba allí, su furia creció aún más. Cuando irrumpió en la oficina de Makoto, lo encontró besándose apasionadamente con una joven subordinada. La ira de Lucía alcanzó su punto máximo. Makoto, ¿todavía tienes conciencia? Su grito hizo que Makoto se sobresaltara, y rápidamente se enderezó, arreglándose la ropa. Lucía, ¿qué haces aquí? Lucía cerró los ojos por un momento, forzándose a calmarse. Con mirada fría, dirigió su vista hacia la mujer. Fuera, la joven, asustada, salió corriendo de la oficina. Solo quedaron Lucía y Makoto. En una atmósfera helada y asfixiante, Lucía avanzó paso a paso, sus ojos fríos como cuchillas perforando a Makoto. Makoto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tartamudeando, intentó explicar. Esposa, no es lo que piensas. Yo ¿Solo estabas jugando? ¿O era por trabajo? Lucía soltó una carcajada sarcástica. Al siguiente segundo, agarró a Makoto por el cuello de la camisa, empujándolo con fuerza hacia la pared. Fui una estúpida al abandonar a Jorge y casarme contigo. Si quieres revolcarte con quien sea, me da igual, pero maltratar a Alicia, hacerla huir de casa, eso no te lo voy a perdonar. Makoto negó frenéticamente con la cabeza.
Yo no maltraté a Alicia. Solo quería encerrarla un rato para que se calmara, pero accidentalmente me olvidé de ella. ¿Olvidarla? Los dientes de Lucía crujían de rabia, sus ojos rojos de furia. Ella tiene solo 5 años. ¿Qué error tan grave cometió como para que la encerraras? Apretó más fuerte su agarre sobre el cuello de Makoto. Su rostro se puso rojo mientras tosía y trataba de liberarse. Solo, lloraba demasiado. Maldito. Al escuchar semejante excusa, la furia de Lucía se desbordó, y le soltó una bofetada brutal. El golpe dejó una marca roja impactante en el rostro de Makoto. Él la miró con incredulidad. Lucía, ¿te atreves a pegarme? No olvides que yo controlo todo el grupo Wang. Si realmente llegamos a romper relaciones, no me importaría destruir también a la familia Liu. Desde el momento en que Lucía irrumpió en la oficina y lo vio en brazos de otra mujer, Makoto ya había anticipado su reacción, pero jamás imaginó que ella realmente se atreviera a levantarle la mano. Enderezándose, con una sonrisa torcida, miró a Lucía y soltó una carcajada amarga. Lucía, ya no soy aquel don nadie que podías manipular. Si me atacas, lo pagarás caro. Lucía lo miró. Una expresión fría y despiadada, que jamás había mostrado antes frente a él, apareció en sus ojos, lo que hizo que Makoto sintiera un miedo inexplicable. Entonces inténtalo. Capítulo 13. Lucía, desesperada por encontrar a Alicia, soltó de golpe a Makoto y se marchó sin mirar atrás. Makoto se frotó la mejilla, apretó los dientes con fuerza, lleno de odio. En sus oídos seguía resonando la voz de Lucía. De verdad estaba ciega. Abandoné a Jorge para casarme contigo. ¿Ella se arrepentía? ¿Se atrevía a arrepentirse por un muerto? Makoto apretó los puños, las uñas hundiéndose en la carne, y murmuró entre dientes. Lucía, ya verás. Justo mientras planeaba cómo vengarse de Lucía, su asistente, Oscar, entró para recordarle que tenía una entrevista televisiva esa tarde. Makoto se recompuso un poco y bajó al vestíbulo, donde una furgoneta de la cadena de televisión ya lo esperaba. Al ver el logo de la cadena, no sospechó nada y subió al vehículo. Al llegar al estudio, la presentadora le hizo algunas preguntas de rutina. De repente, cambió de tema y preguntó: Señor Wang, sabemos que usted fue adoptado por la familia Wang durante estos años. ¿Alguna vez ha pensado en reencontrarse con sus padres biológicos? La sala quedó en silencio. A Makoto le dio un vuelco el corazón. Presentía algo malo. Y lo peor terminó sucediendo. El telón se abrió lentamente, y una pareja de aspecto humilde y desaliñado apareció en el escenario. Nada más ver a Makoto, comenzaron a interpretar una conmovedora escena de reencuentro. La mujer lo abrazó llorando desconsoladamente, aunque en su rostro no asomaba ni una lágrima. Makoto, hijo mío, mamá lo siente mucho. Cuando tú naciste, tu padre y yo éramos muy jóvenes y no podíamos mantenerte. El llanto desdibujado de la mujer resonaba en todo el estudio. Las cámaras enfocaban a Makoto, capturando cada uno de sus gestos y expresiones. Makoto se quedó petrificado, como si la sangre se le hubiese congelado. Miraba al público con los ojos llenos de incredulidad. En primera fila, el padre Wang lo miraba con una sonrisa fría. La mirada de Makoto se volvió gélida de inmediato. En un instante comprendió todo. Fue el padre Wang quien encontró a sus padres biológicos y, junto con los reporteros, lo atrajeron al programa, exponiendo públicamente su condición de hijo abandonado. Desde el momento en que pisó el estudio, su vida estaba arruinada. Por otro lado, yo había completado exitosamente mi plan de fingir la muerte 3 meses atrás, y ahora me había convertido en el hijo legítimo de la señora Chan, David Chan. La señora Chan tenía una salud frágil y ahora descansaba en Xiaotan Mountain. Todos los asuntos de la familia estaban bajo mi control. Señor Chan, esta noche hay una cena de cooperación en el Parque Euroasia. Como uno de los principales inversionistas, sería importante que asistiera. Mi asistente, Oscar, me hablaba nerviosamente mientras yo, vestido con un traje impecable, revisaba unos contratos. La señorita Su, hija mayor de la familia Su, uno de los otros grandes inversores, también estaría presente. Si no asistía, daría la impresión de ser demasiado arrogante y podría ofender a mucha gente. Sin levantar la vista, asentí con frialdad. Está bien. Los ojos de Oscar se iluminaron. ¿De verdad asistirá, señor Chan? Alcé ligeramente una ceja. ¿Hay algún problema? No, ninguno. Voy a preparar de inmediato su atuendo y el equipo de estilistas. Prometo que dejará a todos boquiabiertos. Ante sus palabras, no pude evitar sacudir la cabeza. Divertido. Estaba a punto de recordarle que no hiciera demasiado espectáculo, que fuera más discreto, pero ya había salido corriendo entusiasmado. Sonriendo ligeramente,
Volví a concentrarme en mis documentos, cuando de repente entró una videollamada. No pensaba contestarla, pero accidentalmente toqué la pantalla. En ella apareció un rostro hermoso y vibrante, de rasgos delicados. Su ceño, inicialmente fruncido, se relajó al ver que yo había respondido. Ana aclaró su garganta y, con una voz melodiosa, preguntó: David, ¿por qué no me contestabas? Ella era 3 años mayor que yo. Nos habíamos conocido en un bar. Aquella noche, recién ejecutado mi plan de fingir la muerte, me sentía deprimido y había bebido de más. En medio de las luces tenues, fue ella quien se acercó primero, con su largo cabello rizado, sus pendientes brillando en la penumbra y su rostro deslumbrante. Su imagen dejó una fuerte impresión visual. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el corazón me latía con fuerza, y en aquella atmósfera cargada de alcohol y ambigüedad, pasamos juntos una noche desenfrenada. Capítulo 14. A la mañana siguiente, dejé una tarjeta bancaria con 20.000 yuanes junto a su almohada, como propina por la noche anterior. ¿20.000? Vaya, parece que anoche quedaste muy satisfecho. No, en aquel momento, yo la había confundido con una camarera del bar. No quería complicarme, así que además le extendí un cheque de 1.000.000 como dinero de silencio, pero no esperaba que, 3 días después, en una recepción de la familia Chan, ella apareciera como la hija mayor de la familia Su. Y para colmo, las familias Chan y Su eran competidoras declaradas, siempre manteniendo una fachada de cordialidad mientras se odiaban en secreto. Me arrepentí profundamente. La estuve evitando varios días, hasta que Ana, furiosa, amenazó con llevar a su abuela a la familia Chan a pedir mi mano. Obviamente, no podía permitir eso. Entonces dame un estatus. Cuando estemos en privado, llámame tu novia o tu esposa. Ana, con ese hermoso rostro, me lanzó su exigencia sin la menor vergüenza. No tuve más remedio que aceptar, pero ella fue aún más lejos. Videollamadas diarias de media hora, citas de fin de semana 2 días completos. Si viajas por trabajo, yo iré a buscarte. ¿Cómo que pegajosa? ¿Te aprovechas de mí y luego quieres hacerte el desentendido? Muy bien. Mañana mismo iré con la señora Chan a exigir justicia. Últimamente ni siquiera me atrevía a contestarle el teléfono. En este momento, Ana se acercó a la cámara, sus ojos rasgados llenos de seducción. Esta noche, ¿vienes tú a mi casa o voy yo a la tuya? Escoge. Entendí perfectamente la insinuación. Mi cuerpo se tensó levemente, pero mantuve el rostro impasible. Ana, ¿no crees que esto ya es demasiado frecuente? Entiendo que eres joven y enérgica, pero deberías tener algo de moderación. Ana entrecerró los ojos y me observó. No le temía cuando era directa, sino cuando tramaba algo en silencio. Una mala premonición se instaló en mí, y efectivamente, en el siguiente segundo, se puso de pie. Solo llevaba un camisón de seda, dejando a la vista la curva de sus hombros y cuello, donde se vislumbraba una marca de beso. Sentí que el rostro se me calentaba. Ahora mismo voy a ver a la señora Chan y le contaré cómo me trataste anoche. Me quedé sin palabras. No me quedó otra que acceder a sus demandas, tras terminar la cena de negocios. Tendría que acompañarla a casa. La cena de cooperación entre Asia y Europa atrajo a numerosos magnates. La presencia de varias celebridades también acaparó la atención de los medios. Los flashes no cesaban, pero cuando apareció el Bentley de la familia Su, todos los periodistas corrieron hacia la entrada. Ana descendió del coche vestida con un elegante vestido largo negro, su cabello recogido con esmero, su frente despejada y sus rasgos impecables la hacían ver noble y misteriosa. Donde quiera que pasaba, resonaban saludos respetuosos. Señorita Su, señorita Su. Cuando llegué al lugar, Ana aún no se había alejado demasiado. Estábamos separados por unos metros. No sé quién gritó que había llegado el joven maestro de la familia Chan, pero al escuchar mi nombre, los ojos de Ana, que hasta entonces lucían fríos y distantes, se iluminaron por un instante. Luego se detuvo frente a una fan, tomó el bolígrafo que le ofrecieron y, con un movimiento elegante, firmó su nombre. De reojo, vi que sonreía ligeramente, una sonrisa que no era del todo inocente. Sabía que lo hacía a propósito. Aceleré el paso, queriendo adelantarla, pero no esperaba que mi zapato resbalara en la alfombra y me inclinara hacia adelante. En el siguiente segundo, una mano se apresuró a sujetarme del brazo. Ana bajó la mirada, con una chispa de diversión en sus ojos. Señor Chan, ¿ni siquiera puede caminar derecho? ¿Se ha estado agotando demasiado últimamente? Fruncí el ceño y le lancé una mirada. Nos miramos unos segundos, mientras los fotógrafos disparaban sin parar sus cámaras. No le di importancia al incidente. Sin embargo, a mitad de la cena, Ana me envió una captura de pantalla de Weibo.
La hija mayor de la familia Su sostiene al joven maestro de la familia Chan. ¿Romance entre clanes poderosos? Al ver el titular, casi se me va la vista. Si la señora Chan veía eso, se infartaba seguro. De inmediato mandé retirar la tendencia y salí a un espacio abierto para llamarla y tantear la situación. No muy lejos, vi a unos adultos empujando y maltratando a un niño, mientras lo insultaban de manera horrible. Capítulo 15. Maldito bastardo. ¿Ahora vienes a robarle hasta a tu abuelo? Hoy voy a enseñarte una lección en nombre de tus padres. Varias personas levantaron la pierna para golpearlo. ¡Alto!, ordené con voz firme mientras me acercaba, frunciendo el ceño. Frente a mí, el niño que estaban golpeando estaba sucio de pies a cabeza, era muy pequeño y delgado, y en sus manos apretaba un muslo de pollo grasiento. Miré con desaprobación a los adultos. ¿Por un simple muslo de pollo van a golpear a un niño? Los rostros de los hombres cambiaron inmediatamente. El jefe de cocina, que me reconoció como el joven amo de la familia Chan, se adelantó a explicar. Señor Chan, si fuera solo por unos muslos de pollo, no llegaríamos a estos extremos. Este pequeño ladrón ya ha venido a robar varias veces. En el último banquete se llevó una canasta de pepinos de mar exclusivos, valorados en decenas de miles. Al escuchar eso, miré al niño, quien de inmediato agachó la cabeza, escondiendo su rostro, intuyendo que probablemente no tenía a nadie que lo cuidara. Suspiré y ordené, llévenle algo de comida. En cuanto a las pérdidas de la última vez, mi asistente se encargará del reembolso. La cocina pronto trajo una gran cantidad de comida. El pequeño devoraba los platos con ansias, y al verlo, no pude evitar darle unas palmaditas en la espalda. Tranquilo, hay mucho más. Poco a poco, el niño bajó la guardia conmigo, y fue entonces que supe que sus padres habían fallecido, y que la abuela con la que vivía también había muerto hacía unos días. Había robado los pepinos de mar para pagar las facturas del hospital de su abuela. Algo dentro de mí se ablandó. Saqué un pañuelo y le limpié las migas de la boca. El pequeño se asustó y retrocedió de inmediato. No, estoy sucio. No manches tus cosas. Al ver el miedo en sus ojos, tomé una decisión. Adoptaría a este pequeño. Fue solo al bañarlo que descubrí que, en realidad, era un niño. Me llamo Lucas. Mi abuela decía que si fingía ser una niña, nadie me haría daño. Sentí una punzada en el corazón y lo abracé con fuerza. Lucas era mucho más maduro que otros niños de su edad. Se vestía solo, doblaba su ropa, hacía sus deberes en silencio y comía poco. Todo para demostrar que no era una carga. Para estrechar nuestro vínculo, lo llevé el fin de semana al parque de diversiones. Subimos juntos al carrusel. Lucas, vestido con un traje azul de pequeño príncipe y con unas orejas de Mickey en la cabeza, sonrió frente a mi cámara por primera vez. Fue también la primera vez que expresó un deseo. Quiero comer helado. Muy bien. Esta es la primera vez que Lucas dice lo que quiere. Hay que premiarlo con otro regalo. Tomé su mano y caminamos hacia la tienda de postres del parque. Toda esta escena fue observada de lejos por Alicia. Frunció el ceño, y sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. Pero al recordar que a papá no le gustaban los niños que lloraban, apretó los labios con fuerza para aguantarse. Papá, gritó y corrió hacia nosotros. Ante la mirada sorprendida de Lucas, me apartó bruscamente y se abrazó fuertemente a mi pierna. Me quedé atónito, con una chispa de desconcierto en los ojos. ¡Ay! Lucas cayó al suelo, soltando un pequeño gemido de dolor. Se levantó rápidamente, aunque su adorado traje de príncipe azul se ensució. No lloró, solo juntó las manos, nervioso, mirando a Alicia. Alicia le lanzó una mirada feroz. Él es mi papá. Ladrón. Al oír la palabra ladrón, Lucas no pudo contenerse más y estuvo a punto de romper en llanto. Sentí una punzada de dolor en el corazón. Aparté a Alicia y en unos pasos me acerqué a Lucas, abrazándolo con suavidad. No llores. Lucas, soy tu papá. Solo tuyo, no de ella. Esta vez fue Alicia quien no pudo contenerse. Me miró asombrada mientras consolaba a Lucas, mordiendo el labio, dejando caer lágrimas como pequeñas perlas. Pero toda mi atención estaba en Lucas. Ni siquiera miré a Alicia. Ella, entonces, se acercó tímidamente a mi lado, ladeando la cabeza, su rostro lleno de tristeza y contención. Papá, yo también estoy llorando. ¿Me miras? ¿Por qué no me miras? ¿Ya no me quieres? Capítulo 16. Abracé a Lucas, mirando a Alicia sin expresión. No te conozco. Yo solo tengo un hijo. Se llama Lucas. Pequeña, mejor vuelve con tu familia. Alicia hizo un puchero, tirando de mi ropa mientras lloriqueaba. Tú eres mi papá. No me voy. El tío es un malvado. Me encerró en un cuarto oscuro y no me dejó comer. Es un malvado. ¡Buah! Al oír eso,
Me sorprendí. Fue entonces cuando noté que la ropa de Alicia tenía un agujero y que tenía heridas en las piernas. Realmente parecía haberse escapado de casa. Pero, ¿no era que en mi vida anterior Makoto la consentía excesivamente? ¿Acaso el destino había cambiado? Aunque en mi corazón ya no consideraba a Alicia como mi hija, aún así llamé a la policía para que notificaran a Lucía. 10 minutos después, Lucía llegó apresurada. Alicia la vio de inmediato y gritó emocionada: «¡Mamá!». Lucía corrió a abrazarla. Alicia se acurrucó en su pecho, llorando desconsoladamente. «Mamá, ¿podemos traer de vuelta a papá? El tío es malo». Los sollozos de su hija eran como cuchillos clavándose en el corazón de Lucía. Conteniendo las lágrimas, le habló con suavidad: «Alicia, papá ya no está». «Mentira». Alicia gritó: «Acabo de ver a papá. Papá está enojado conmigo. Él estaba jugando con otro niño pequeño». Lloré muy fuerte y papá no me hizo caso. El corazón de Lucía dio un vuelco. Rápidamente le preguntó a Alicia: «Alicia, ¿de verdad viste a papá?». Alicia asintió con fuerza. «¿Quién miente es un perrito?». El corazón de Lucía latía desbocado. Si Alicia había visto a Jorge, entonces aquella noche en el club no había sido un error o una ilusión. ¿Pero qué significaba eso de que Jorge ahora tenía un nuevo bebé? Sin tiempo para pensar en ello, llevó a Alicia a la sala de seguridad para revisar las cámaras, y allí vio a un hombre idéntico a Jorge. Inmediatamente informó a los padres de Jorge. Al día siguiente, me dirigí como de costumbre a la empresa. Apenas entré, alguien me atrapó en un abrazo. Ana, con su fragancia floral característica, se pegó a mí. Su calor traspasaba la delgada tela de su ropa, y su aliento acariciaba mi oído. «¿Por qué me plantaste ese día?». Me mordisqueó suavemente el lóbulo de la oreja. No fue doloroso, pero logró que me ardieran las orejas. Tenía asuntos. Mi voz cambió involuntariamente debido a las travesuras de Ana, volviéndose más baja y profunda, justo el tono que a ella le aceleraba el corazón. Ana soltó una risa suave, susurrándome al oído: «¿Qué asunto podría ser más importante que salir conmigo? Adopté a un niño». Al oír esto, Ana pensó que había entendido mal. Se sintió confundida y divertida a la vez, abrazándome más fuerte. Su voz sonaba entre juguetona y seductora: «Si te gustan tanto los niños, debiste decírmelo antes. Podemos tener uno propio». Le di un codazo, aprovechando que se quejaba del dolor. Me dirigí al escritorio, recuperando mi tono habitual. ¿No habíamos quedado en no entrometernos en la vida privada del otro? Ana soltó una carcajada ligera. ¿No entrometerse? Apenas nos dejamos de ver unos días y ya recogiste a un niño. ¿Quién sabe si la próxima vez me vas a aparecer con una esposa y me dejas de lado? Su tono estaba lleno de celos disfrazados. Levanté una ceja. «Eso no te lo puedo asegurar». Capítulo 17. Levanté las cejas y dije: «Eso no se puede asegurar». Mi respuesta dejó a Ana atónita por un buen rato. Luego, pensándolo mejor, recordó que David tenía estándares muy altos. Las típicas chicas lindas y superficiales no llamaban su atención. Además, dentro de todo el círculo social, ¿quién podría ser mejor que ella para alegrarlo y mantenerlo contento? La señorita Ana, heredera de la familia Su, empezó a maquinar en su mente, incluso con más viveza que esas amantes que intentaban escalar socialmente. La puerta de la oficina se abrió. El asistente, Oscar, entró con una expresión alegre, pero en cuanto vio a Ana, su rostro cambió bruscamente. La miró sorprendido durante unos segundos antes de preguntar, inseguro: «Señorita Su, ¿usted qué hace aquí?». Levanté la vista hacia Ana, dándole una señal con los ojos para que no dijera nada inapropiado. Después de todo, públicamente, seguíamos siendo enemigos irreconciliables. Ana entendió perfectamente mi intención. Recuperó su expresión fría y distante de siempre y contestó con indiferencia: «Vine a hablar de negocios». ¿Hablar de negocios?, Oscar preguntó con tono incrédulo. ¿Quiere unirse a nuestro joven maestro Chan para adquirir el grupo Wang? Al escuchar el nombre del grupo Wang, David entrecerró los ojos y preguntó a Oscar: «¿Qué pasa con Wang?». Al ver su reacción, Oscar se dio cuenta de que su jefe aún no estaba al tanto, así que se acercó unos pasos y le informó en voz baja: «El expresidente del grupo Wang, Makoto, ha sido encarcelado». ¿Encarcelado? David frunció el ceño y miró a Oscar. Según mis recuerdos de la vida anterior, todavía faltaban 6 meses para que Makoto tuviera problemas. ¿Por qué todo se adelantó tanto? Oscar encontró el episodio del programa de búsqueda de familiares que se había vuelto viral hace unos días y le pasó su teléfono a David. Todo fue por este programa. David lo puso en reproducción rápida y echó un vistazo. En el programa, los padres biológicos de Makoto aparecieron en el escenario.
Lo abrazaron y rompieron en llanto. Makoto mostró una expresión que alternaba entre pálido y furioso, hasta que finalmente, incapaz de soportarlo más, empujó violentamente a esas dos personas. ¿Qué padres biológicos? Ni siquiera los conozco. Miró a la presentadora con ira. Su voz temblaba. ¿De dónde sacaron a estos impostores para decir que son mis padres? No voy a dejar pasar esto. Nos veremos en los tribunales. La presentadora, María, se ajustó las gafas con calma y respondió sin inmutarse. Señor Wang, antes de invitarlo, localizamos a su padre adoptivo, el señor Wang, quien nos proporcionó una muestra de ADN. Tras el análisis, se confirmó que usted es hijo biológico de esta pareja. Si tiene alguna duda, puede solicitar otra prueba de paternidad. Nuestro programa está preparado para enfrentarlo en los tribunales en cualquier momento. En ese momento, Señor Wang subió al escenario. Su aparición le dio aún más credibilidad a las palabras de la presentadora. Yo puedo confirmar que todo lo dicho es verdad. Makoto, fuera de sí, exigió a la producción que apagaran las cámaras. Sin embargo, su actitud arrogante disgustó a todos los presentes. No solo no apagaron las cámaras, sino que los camarógrafos enfocaron directamente su rostro distorsionado por la ira. Posteriormente, el video fue publicado sin editar ni un solo segundo. Ese mismo día, el escándalo de Makoto llegó al primer lugar en tendencias. Los internautas crearon memes y gifs de sus gritos furiosos y los difundieron por toda la red. Makoto se convirtió en el hazmerreír de todo el país de la noche a la mañana. Trató de contraatacar en internet, amenazando con demandar a todos los que usaran su imagen como meme. Sin embargo, en lugar de asustar a los usuarios, provocó aún más burlas y resentimiento. Makoto, intentando dar una lección, demandó a algunos usuarios. Esos usuarios perdieron el juicio y fueron condenados a pagarle a Makoto una indemnización de 20.000 yuanes cada uno por daño moral. Pero esto solo avivó aún más la indignación popular. Muy pronto, comenzaron a sacar a la luz todos los escándalos de Makoto. Durante su estancia en el extranjero jugó con los sentimientos de otros, falsificó su historial académico, se apropió de los bienes de sus padres adoptivos, no los ayudó cuando estaban en peligro, y tras la muerte de su hermano, no tardó en casarse con su cuñada. Estos escándalos destruyeron completamente la reputación de Makoto. Incluso recibió amenazas por correo, con cuchillos y fotos de funerales, exigiéndole que devolviera la herencia a la familia Wang. Finalmente, Makoto perdió los juicios y desapareció por completo del ojo público. Capítulo 18. No me sorprendió en absoluto enterarme del resultado. Lo único que lamentaba era el destino del grupo Wang. Ana bajó la vista hacia el mensaje que María Ting le había enviado por el móvil. Señorita Su, todo hecho como pidió. Ella curvó los labios con discreción y respondió. Perfecto, cuando quieras. Puedes venir a recoger mi Lamborghini. Yo, que desconocía por completo las maniobras ocultas de Ana, sentí cierto interés al oír que el grupo Wang estaba en proceso de quiebra y liquidación. Contacta con el grupo Wang, ordené. Diles que podemos adquirirlo al precio de mercado. Entendido. Joven maestro Chan. Antes de irse, el asistente lanzó una mirada curiosa a Ana. Me recosté en la silla y me froté las sienes. No fue hasta que un tenue aroma floral se acercó que recordé que Ana seguía allí. Levanté la cabeza justo a tiempo para ver cómo se ponía de puntillas y besaba ligeramente mi frente. ¿De verdad vas a adquirir el grupo Wang? Ana, apoyada elegantemente contra el escritorio, con una mano sobre la superficie, me preguntó con una mirada llena de significado. Levanté los ojos hacia ella. ¿Quieres competir conmigo? Detrás de nosotros había intereses de distintos grupos. El grupo Wang era una pieza demasiado jugosa para que la familia Su la dejara escapar. Siempre había sabido separar negocios de sentimientos. Aunque Ana y yo pudiéramos ser perfectamente compatibles en la cama, cuando se trataba de intereses, no pensaba mostrar piedad. Sin embargo, Ana guardó silencio unos segundos antes de sonreír levemente y decir, en principio era algo que pensaba conseguir sí o sí, pero viendo cuánto lo deseas tú también, cederé. Su disposición a ceder me sorprendió. Tú, yo. Ana acarició suavemente mi ceja con la punta de sus dedos, mirándome con una ternura inexplicable. Como compensación, esta noche cenarás conmigo. Antes de que pudiera responder, apoyó su dedo sobre mis labios y susurró junto a mi oído. Esta noche tendrás que saciarme. Sentí como el calor me subía de golpe al rostro. El día que se formalizó la adquisición del grupo Wang, no asistí personalmente, solo envié a 2 altos ejecutivos. Mientras yo supervisaba todo a través de videollamada, en la pantalla, vi entrar en la sala de reuniones al señor Wang y a Lucía. Las demandas de los últimos días habían dejado al señor Wang visiblemente demacrado.
sus rasgos consumidos por el desgaste. Lucía revisó el contrato y, de repente, planteó una pregunta, con todas las empresas aprovechándose para presionar y bajar los precios. ¿Por qué la empresa Chan está dispuesta a comprar al precio original? La alta ejecutiva de Chan cerró el contrato con una sonrisa tranquila. Es decisión de nuestro presidente. Mi padre miró a Lucía y, recordando las fotos que ella le había mostrado del banquete hacia Europa, donde el joven maestro Chan era idéntico a mí, sus ojos se humedecieron al instante. Antes de que se marcharan, el señor Wang agarró a la ejecutiva de Chan. Con una mezcla de vergüenza y esperanza, ¿podrían pedirle a su presidente que un día cenemos todos juntos? La ejecutiva no respondió directamente, simplemente miró hacia la cámara. Desde el otro lado de la pantalla, se escuchó una voz masculina fría. No es necesario. El señor Wang quedó mudo. Un amargo dolor se apoderó de su corazón mientras se giraba para enjugarse las lágrimas. Apagué la pantalla y dirigí la mirada hacia el baño. Allí estaba Ana, con una venda de seda negra cubriéndole los ojos, y cintas de satén atadas a sus muñecas y tobillos. Entrecerré los ojos. Ana, ¿cuántas sorpresas más me tienes guardadas? Ana se acercó, se arrodilló frente a mí y besó el dorso de mi mano con dulzura. Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. Dicho esto, sus manos se deslizaron suavemente por mis muslos, separándolos con una intención imposible de rechazar. Mi respiración se volvió errática y mi cuerpo, bajo su toque, comenzó a calentarse. Fruncí el ceño mientras observaba sus ojos ocultos tras la delgada venda de seda. Ana, en ese momento, era increíblemente dominante, incluso a través de la tela. Sentía la intensidad de su mirada quemando mi piel. Fue una noche de desenfreno y locura, que solo terminó al amanecer. Por la mañana, me despertaron unos golpes rítmicos en la puerta. Sin abrir los ojos, intenté moverme. Cada músculo de mi cuerpo dolía como si hubiera sido atropellado. Solté un gemido bajo y aparté el brazo de Ana, que aún descansaba sobre mi cintura. Entonces, escuché la voz del mayordomo al otro lado de la puerta. Joven maestro, la señora ha llegado. Capítulo 19. La noticia de que la señora había llegado me quitó el sueño de golpe. Miré a Ana, que seguía profundamente dormida a mi lado, el corazón latiéndome con fuerza. Justo cuando iba a despertarla, Ana estiró los brazos y me jaló de nuevo hacia su pecho. Su voz aún adormilada y perezosa. Amor, duerme un rato más. No terminó de hablar porque le tapé la boca. Ana abrió los ojos y me vio con el rostro ligeramente sonrojado, susurrándole. La señora ha venido. Será mejor que te quedes aquí y no salgas. Si llega a descubrirnos. No terminé la frase. Ana arqueó una ceja y, sujetándome de la muñeca, preguntó en un susurro cargado de burla. ¿Descubrirnos qué? Preguntaba a sabiendas. No le respondí. Me levanté rápidamente para vestirme. Cuanto más nervioso estaba yo, más relajada se mostraba Ana. Aunque la asistente personal de la señora Chan estaba justo afuera, ella seguía acostada en la cama, apoyando la cabeza en una mano y disfrutando tranquilamente de cómo me vestía. Antes de salir, recogí una almohada del suelo y se la lancé. Al salir, el mayordomo tosió con algo de incomodidad. Joven maestro, la señora lo espera en el jardín trasero. Está bien. Me apresuré al jardín trasero, donde vi una figura elegante, vestida con un hipao, alimentando a las carpas koi. La señora Chan, que ya se acercaba a los 70 años, mantenía una elegancia serena y una apariencia muy bien conservada. Mamá, me paré obedientemente a su lado. Ajá. La señora Chan tiró la comida de peces que tenía en la mano y se sentó bajo la sombrilla. Luego, mirando hacia mí que aún estaba de pie, dijo, siéntate también. A excepción de festividades importantes, raramente pedía verme. Incluso entonces, solía mandar aviso previo. Esta visita inesperada era muy inusual. La señora Chan guardó silencio durante un largo rato. Yo bebí un sorbo de té, pero antes de tragar, la escuché preguntar, ¿cuánto tiempo lleva saliendo con esa muchacha de la familia Su? Casi escupí el té, mientras dudaba sobre si decir la verdad o no. La señora Chan continuó, no tienes que ocultármelo. Es natural que un hombre y una mujer se enamoren. No puedo impedirlo. Pero, de todas las mujeres, ¿tenías que fijarte en esa pequeña bruja de la familia Su? ¿Sabes la cantidad de malas intenciones que tiene desde pequeña? Eres hábil en los negocios, pero en juzgar personas aún te falta experiencia. Esa chica, con unas pocas palabras, puede enredarte por completo. David, mientras aún estés a tiempo, rompe con ella. Apenas terminó de hablar, una voz clara interrumpió desde atrás. Señora, como dice el refrán, es preferible derribar un templo que destruir un matrimonio. ¿Cómo puede usted andar hablando mal de los jóvenes a sus espaldas? Me giré para ver a Ana,
Y mi mente se quedó en blanco. Esto se acabó. Me levanté de un salto, con el rostro endurecido, y la empujé hacia afuera mientras le gruñía entre dientes. Ana, ¿quién te dio permiso para salir? Lárgate, lárgate ahora mismo. Pero, ¿cómo podría mover a Ana cuando estaba enfadada? No solo no se retiró, sino que agarró mi muñeca, entrelazó sus dedos con los míos y me llevó de la mano frente a la señora Chan. La señora Chan levantó lentamente la cabeza. Su sola presencia, forjada por décadas de poder y respeto, imponía una presión abrumadora. Sentí que mi rostro palidecía. Mamá, lo siento, no es su culpa. Ana se plantó firme, erguida frente a la señora Chan, y dijo con voz clara, fui yo quien sedujo a David. Yo lo elegí, lo quiero, y en esta vida, estoy decidida a estar con él. Si quiere golpearme o castigarme, hágalo conmigo. Él no tiene la culpa. Mi corazón, que estaba lleno de ansiedad, de repente se tranquilizó tras escuchar sus palabras. La miré sorprendido. Ana me devolvió la mirada y apretó suavemente mi mano. La señora Chan entrecerró los ojos, mirándome fríamente. ¿Es que ustedes los de la familia Su tienen la tradición de venir a mi familia Chan a robarse a la gente? 30 años atrás, el hermano adoptivo de la señora Chan había sido arrebatado por la señora Su, y ahora, su hijo adoptivo estaba a punto de ser arrebatado por la nieta de aquella mujer. Realmente no lograba entender qué clase de maldición cargaban los Su. Ana, con rostro sereno, soltó una frase que me dejó helado. ¿Qué podemos hacer? Si cada miembro de la familia Chan es tan excepcional que resulta imposible no admirarlo. Además, añadió con una leve sonrisa. Cuando conocí a David, él aún no se apellidaba Chan. Capítulo 20. La primera vez que Ana me vio fue en un callejón apartado. En aquel entonces, ella estaba siendo perseguida por enemigos. Gravemente herida, pensó que estaba a punto de morir. Cuando yo, vestido con uniforme escolar, aparecí, mi rostro juvenil era limpio y delicado, y mi voz, al hablar, sonaba clara y amable. Ese día, cuando me quité la chaqueta del uniforme para detener la hemorragia de Ana, el suave aroma de jabón impregnado en la ropa llegó hasta su nariz. Hasta el día de hoy, no ha podido olvidarlo. Más tarde, tras meterse en algunos problemas, su propia abuela la envió al extranjero a estudiar. Cuando regresó, yo ya me había casado con otra. Ana esperó todos esos años. Cuando finalmente volvió a encontrarme soltero, no le importó que yo fuera el hijo adoptivo de una familia enemiga. Incluso si hubiera tenido que entregar su vida, lo habría hecho. La señora Chan, tras escuchar todo aquello, cayó de nuevo en un profundo silencio. Yo, en cambio, permanecí mucho tiempo sin reaccionar. Después de un rato, con los ojos ligeramente enrojecidos, le pregunté, ¿eras tú aquella chica que siempre me seguía? Después de que me llevaron de vuelta a casa, Makoto solía ordenar a varios matones que me acosaran. Entonces, una chica de cabello corto y mirada afilada, a quien había salvado una vez, empezó a aparecer en la puerta de la escuela al final de cada jornada. No decía una palabra, simplemente me seguía en silencio para escoltarme de regreso a casa. Ana, al escucharme, frunció el ceño con incredulidad. ¿Qué chica? Yo estudiaba en una escuela de élite. A las 3:30 de la tarde ya había salido. Iba a propósito a esperarte. Apreté los labios sin decir más, pero en mis ojos brillaba una alegría incontenible mientras la miraba. Justo en ese momento, la voz de la señora Chan se escuchó a nuestro lado. No me importa qué destino compartan ustedes dos. El simple hecho de que seas de la familia Su significa que en esta vida no debes ni soñar con acercarte a David. El brillo en los ojos de Ana se apagó. Yo también me puse serio, y poco a poco solté la mano de Ana. No podía ser ingrato ni romperle el corazón a la señora Chan, a menos que... La señora Chan lanzó un pequeño cuchillo finamente trabajado a los pies de Ana. Si quieres saldar la deuda de tu abuela, consideraré permitir tu matrimonio con David. La mirada de Ana se detuvo en la mano derecha de la señora Chan, adornada con un brazalete de jade. Años atrás, la señora Su había herido esa misma mano con un alfiler. Ahora, para saldar la deuda, Ana debía inutilizar su propia mano derecha. Ana me miró. Vi sus ojos enrojecidos mientras yo negaba lentamente con la cabeza, el corazón apretado de dolor. Pero, ¿qué importaba una mano comparada con David? Está bien, hoy pondremos fin a las rencillas entre nuestras familias. Dicho esto, levantó el cuchillo y, sin titubear, lo dirigió hacia su propia mano. No, me lancé hacia ella, cubriendo su mano con la mía. Con un chasquido, la hoja del cuchillo se retrajo dentro del mango. Ambas manos quedaron intactas. Ana y yo, desconcertados, miramos a la señora Chan. Ella soltó un leve resoplido, tomó su taza de té y, tras un sorbo pausado,
dijo con calma. Esta niña al menos ha demostrado tener coraje. Respiré aliviado, esbozando una sonrisa mientras preguntaba con cautela. Entonces la enemistad entre las familias. La señora Chan dejó la taza, se levantó y se alejó lentamente, su voz resonando a medida que se alejaba. Por supuesto que habrá que saldarla después de que la lleves al altar. Ambos entendimos, había dado su consentimiento. Ana me abrazó de inmediato, tomó mi rostro entre sus manos y me llenó de besos. Luego, apoyando su frente contra la mía, susurró con ternura. Mañana vayamos a registrar nuestro matrimonio. Sí, tengo miedo de que algo salga mal si esperamos. Su expresión de temor y ansiedad me hizo soltar una carcajada. Resignado. Capítulo 21. Nuestra boda estaba programada para el primer día del próximo mes. Ana, con su habitual insistencia, finalmente me convenció de que fuéramos a registrar el matrimonio antes de lo planeado. Amor, al fin tengo un estatus oficial. Los dos, con el certificado de matrimonio en mano, nos dirigíamos al coche Maybach estacionado en la acera. De repente, una voz inoportuna interrumpió el momento. Jorge, mi espalda se tensó por un segundo. Me giré y vi a Lucía, que sujetaba la mano de Alicia. Ambas nos miraban con los ojos rojos. Alicia frunció el ceño, con un tono entrecortado de llanto. Papá. Ana, al escuchar el ruido, levantó la vista y, con una mirada feroz, hizo que Alicia se detuviera, apretando la esquina del vestido de Lucía mientras la miraba con los ojos muy abiertos. Lucía frunció el ceño al recordar que esta era la misma mujer que había causado un escándalo en la boda. Ana, con total naturalidad, me abrazó por los hombros, sus ojos estrechándose mientras observaba a Alicia, y con tono calmado pero frío, le dijo, niña, puedes comer lo que quieras, pero no hables sin pensar. Alicia apretó los labios, reunió valor y gritó, él es mi papá. Con cara de desobediencia, dio un paso al frente para empujar a Ana, casi al borde de las lágrimas, exclamando, no toques a mi papá, monstruo, gran monstruo. Ana miró al niño problemático con un dolor de cabeza, pensando en cómo Lucas era tan tranquilo y bien educado, y en su mente, calculaba que no podía permitir que algún día tuviera un hijo así. Levantó la mirada y levantó una ceja hacia Lucía, con el rostro nublado. Era como si le estuviera diciendo, si no puedes controlar a esta niña, yo me encargaré de educarla. El corazón de Lucía se llenó de ira, pero tampoco podía permitir que su hija hiciera un escándalo. Avanzó para tomar a Alicia y arrastrarla hacia un lado. Alicia, quédate tranquila. Mientras lo hacía, los botones de la ropa de Alicia se desabrocharon, y Lucía con cuidado los volvió a abrochar. Esas pequeñas tareas solían ser las que yo hacía. Pensé que Lucía no se fijaría en esos detalles, pero ahora me doy cuenta de que cuida a Alicia bastante bien. Señor Chan, perdón, fuimos demasiado abruptas antes. No pasa nada. Lucía me miró, y en sus ojos había una mezcla de nostalgia y culpa, aunque sabía que el hombre que tenía frente a ella era el mismo Jorge que había muerto. No se atrevió a pedir perdón. El arrepentimiento la inundaba por completo, y justo cuando iba a preguntar si podía invitarme a comer, Ana agitó el certificado de matrimonio en su mano, y la mano que descansaba sobre mi hombro declaraba silenciosamente su propiedad. ¿Te casaste con ella? Lucía tragó saliva. Su voz tembló. Respondí suavemente. Sí, Ana, a mi lado. Sonrió con una pequeña mueca. Sí, acaba de ocurrir. Justo después de registrarnos nos encontramos con ustedes. Qué coincidencia, ¿verdad? Al escuchar eso, en los ojos de Lucía casi podía ver que estaba a punto de explotar de ira. Ella apretó los puños, intentando controlar su frustración. Pasaron varios segundos antes de que finalmente dijera con dificultad, felicidades. Abrí la boca para decir algo, pero Ana fue más rápida y respondió, gracias, señorita Liu. Cuando hagamos la boda, definitivamente le enviaremos una invitación. Sin darle oportunidad a Lucía de responder, se dio la vuelta y me jaló para irnos. Al ver sus espaldas entrelazadas, Lucía sintió una ola inexplicable de celos, pensando que, en otro tiempo, ella había sido la que caminaba al lado de Jorge, pero ahora, lo había perdido. Alicia, agitándose impacientemente a su lado, le preguntó, mamá, papá ya se fue con otra, ¿no vamos a ir a buscarlo? ¿Buscarlo? Lucía, con pasos pesados, se detuvo. No sabía qué derecho tenía para ir a buscarlo. En su momento, Jorge lo dio todo por ella y por Alicia, pero ella lo había dejado cuando más lo necesitaba, eligiendo a Makoto. Ahora él era hijo de la señora Chan. Su estatus había cambiado, y estaba con Ana, una mujer con un trasfondo familiar igualmente impresionante.
¿En qué posición estaba ella para interrumpir su vida ahora? Lucía apretó los dientes, tomó la mano de Alicia y comenzó a caminar en dirección contraria. Alicia, dejemos que papá persiga su propia felicidad. Capítulo 22. En el camino de regreso, Ana no dejaba de agarrar mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que, en el momento en que la soltara, desapareciera para siempre. Sabía lo que pensaba. Suspiré levemente y sonreí. Ana, no me voy a ir, pero si sigues apretando mi mano así, me vas a hacer daño. Ana respiró hondo, frunció el ceño y finalmente soltó mi mano. Lo siento, solo tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que el vínculo entre tú y yo no sea tan profundo, que hay 7 años entre nosotros, un vacío. ¿Y si Lucía, con su cara dura, viene a buscarte y te conquista? Normalmente, Ana es una persona tranquila y calculadora. Su educación familiar le enseña a no mostrar sus emociones. He estado con ella un buen tiempo, pero nunca la había visto tan angustiada por algo. Parece que realmente le preocupa que Lucía me robe. Eso me hizo sentir un poco feliz. Incluso me resultó gracioso. El Jorge de antes ya está muerto. Su pasado y sus recuerdos se han ido con el viento y no regresarán jamás. Y yo, David, el hijo a quien quiero. Y esa persona eres tú, Ana. Al escuchar esto, las arrugas en su frente se suavizaron un poco. Se giró hacia mí, mirándome con una expresión sumamente seria. Entonces, ¿me besarías cada día? Como una especie de sello de autenticidad. Escuchar tal petición tan infantil casi me hace reír. No tenía intención de responderle, pero justo cuando iba a apartar la mirada, Ana puso su mano delicada en la parte posterior de mi cabeza y me besó. El beso fue tan intenso que sentí como si me estuviera quitando todo el aire, hasta que casi me faltó el oxígeno antes de que se apartara. Si tú no vienes a mí, yo vendré a ti. No te voy a dejar escapar. Ana me miró con ternura, y su voz, sorprendentemente melodiosa, aceleró mi corazón sin que pudiera evitarlo. Pocos días antes de nuestra boda, recibí un paquete de entrega rápida. Pensé que sería un regalo de Ana, pero al abrirlo encontré un Etienne Jade Pi, un tipo de jade. Dentro, había una nota manuscrita. Este es el amuleto de jade que tu abuelo me dio en mi boda. Ahora te lo entrego a ti, con el deseo de que tengas un matrimonio feliz. De inmediato comprendí quién había enviado el amuleto. Una oleada de emociones complicadas y amargas me invadió en los momentos en que más necesitaba el cariño de mi familia. Ellos solo se lo dieron a Makoto, pero una vez que Jorge murió, fue cuando finalmente pensaron en compensarme. Tal vez Jorge lo perdonaría, pero yo, David, no. Volví a empaquetar la caja y se la envié a Wang padre. El joven Chan entiende el gesto de Wang, pero el objeto es demasiado valioso para que lo acepte. El anciano debe conservarlo él mismo. Mi padre miró el amuleto devuelto, desconcertado por largo rato. Poco después, enfermó gravemente y comenzó a perder la claridad mental. Siempre llevaba el álbum de fotos de Jorge cuando era niño, y cada vez que veía a alguien, le contaba historias sobre su infancia. Incluso comenzó a confundir a otros niños con yo, repitiendo una y otra vez: papá se equivocó, papá lo siente, pero todo eso ya no me concernía. Ana y yo tuvimos una boda de ensueño. Una boda que se describió como la boda del siglo, y no solo por la multitud de celebridades y el resplandor de las estrellas, sino también porque la señora Chan y la señora Su, enemigas durante décadas, finalmente se reconciliaron. Las dos tuvieron que sentarse juntas por el bien de la boda de sus hijos, pero ni sus sonrisas ni sus corazones se alineaban. Ana y yo observamos nerviosos todo el tiempo, pero al final, afortunadamente, no discutieron. La noche de bodas, me quité la corbata, agotado, sintiendo que mis huesos se iban a romper. Ana se acercó lentamente, deshaciendo su peinado, y su dedo recorrió mi mandíbula suavemente, mirándome fijamente. Esa mirada me hizo querer huir, pero en el siguiente segundo, Ana me sujetó la muñeca y, cuando intentaba moverme, sacó un frasco de aceite esencial y comenzó a masajearme los hombros con una técnica poco experta. ¿En qué estás pensando, hermano? ¿Con la cara tan roja? Ana me miró y sonrió de manera burlona, levantando una ceja. No, no eres mi hermano. Ahora me toca llamarte marido. Dicho esto, se acercó y me dio un beso ligero en los labios, con una voz llena de seducción. Marido, tenemos toda la noche por delante. No puedes decir que estás cansado. No pude decir nada. Sabía que con alguien tan astuta como Ana, no me iba a librar tan fácilmente. Mientras nuestras sombras se entrelazaban junto a la ventana, una mujer fuera de la villa observaba, su rostro pálido como la muerte, y su pecho se sentía como si miles de agujas lo atravesaran. Jorge. Lucía murmuró su nombre, y si alguien la viera en ese estado,
Pensaría que había visto un fantasma. Capítulo 23. Ana me cubrió con la manta suavemente, me dio un beso en la frente y se levantó para salir. Echó un vistazo a la captura de pantalla del monitoreo que le entregó el mayordomo, y sus ojos, que se estrecharon, mostraban un frío mortal. Vamos, acompáñame a ver a la señorita Liu. Bajo la luz fría de la luna, Ana, vestida con un largo vestido negro, salió de la villa y caminó directamente hacia el lugar donde Lucía estaba de pie. Las dos mujeres se miraron, cada una con una expresión que dejaba claro que no se dejaban intimidar. La ira de Lucía crecía, como si pudiera transformarse en una daga capaz de desgarrar a Ana. Me preguntaba por qué esa gata persa no dejaba de maullar. Resulta que una igual ha entrado sin invitación. Ana encendió un cigarro, inhaló profundamente y dejó escapar el humo lentamente. La neblina blanca fue rápidamente dispersada por el viento, revelando su mirada burlona. Lucía, furiosa, apretó los dientes y dijo: Ana, eres una persona despreciable. Aunque engañes a Jorge para que esté a tu lado, tarde o temprano él se dará cuenta de la verdad. Cuando lo haga, volverá conmigo. Nuestra familia se reunirá tarde o temprano. Aunque no estaba completamente segura, sentía que el vínculo entre ellos era tan profundo que no podía romperse así como así. Además, estaba Alicia. Ana levantó una ceja, y sus ojos se oscurecieron aún más. En ese momento, una voz infantil y clara se escuchó desde atrás. Mamá. Lucas, abrazando un robot, caminaba somnoliento hacia ella, tomándole la mano. El rostro de Ana se suavizó de inmediato, y la mirada llena de ira desapareció por completo. Se agachó y levantó a Lucas, su voz ahora suave. ¿Cómo es que aún no estás dormido a esta hora? Lucas miró a Lucía y dijo: tengo miedo de que esa mala tía te haga algo. El niño, con sus ojos vivos, miraba a Lucía, quien instantáneamente se sintió incómoda. Ana, con una ligera risa, le dijo a Lucía: ¿lo oíste? Nuestro hijo, el que David y yo criamos, dice que eres una mala tía. Hizo especial énfasis en la palabra tía. Lucas se levantó a medianoche solo para defender a Ana. Se acurrucó en sus brazos y dijo con su voz clara: mamá, volvamos a casa rápido. Hace mucho viento afuera, y si te resfrías, papá se pondrá triste. Al escuchar esto, Lucía sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Su frente se frunció mientras un dolor indescriptible llenaba su pecho. Incluso si Alicia estuviera allí, nunca diría algo tan astuto como eso. No sabría cómo decir algo tan tierno hacia su madre. En ese momento, la envidia de Lucía hacia Ana alcanzó su punto máximo. Ana, con un vistazo de reojo, miró a Lucía y, mientras abrazaba a Lucas, comenzó a caminar de regreso, diciendo a propósito: está bien, mamá escuchará tanto a ti como a papá. Madre e hijo entraron en la villa, dejando a Lucía sola en el aire frío. Pasó un rato antes de que el coche de la familia Liu apareciera con las luces altas. El conductor vaciló antes de hablar. Señorita, la señora le pidió que regresara rápidamente. Dijo que no haga quedar mal a la familia Su. Lucía apretó los dientes, sorprendida por la astucia de Ana, que había llamado a su madre para presionarla. Con el rostro oscuro, subió al coche. La boda de la familia Chan ocupó los titulares de las noticias durante toda una semana. Todos envidiaban al joven maestro de la familia Chan por casarse con la hermosa y capaz Ana. Sin embargo, la hija de la familia Su, que rara vez se expresaba en redes sociales, registró una cuenta en Weibo esa noche, y publicó unas pocas palabras: yo subí de nivel. Después de la boda, Ana no escatimó en hacerme sentir como el centro del mundo. Coches y relojes de lujo, nada le parecía demasiado. Cada día, antes de las 9 de la noche, ella llegaba a casa puntual. Aunque tuviera cenas importantes o amigos que insistieran, siempre decía lo mismo: lo siento, chicos, hay toque de queda antes de las 9. Ana no tenía reparos en dejar claro que me obedecía completamente. Los conocidos no podían evitar bromear, diciendo que la orgullosa señorita de la familia Su, después de casarse, se había convertido en una romántica empedernida. Ella, sin perder la compostura, levantó su copa de vino y dijo: me gusta así. Todos en la sala intercambiaron miradas, sabiendo que nadie se atrevería a hacer más comentarios. Después de todo, ¿quién querría seguir recibiendo comida para perros? Capítulo 24. El día de mi cumpleaños. Ana organizó una gran fiesta a bordo de un yate e invitó a nuestros amigos para celebrarlo. Lucas, más guapo y alto que nunca, tocó una pieza de violín para mí en el escenario. Papá, te amo. Lucas me besó en la mejilla, mirándome con ojos llenos de cariño. Este momento fue presenciado por Alicia, quien había subido furtivamente al yate. Sus ojos se enrojecieron,
Apretó los labios para evitar llorar. Papá no quiere a los niños desobedientes. Cuando me dirigía al salón de descanso, Alicia corrió hacia mí y me detuvo. Con una mirada sorprendida, vi cómo con cautela me ofrecía un dibujo. Era un pastel de cumpleaños, con 3 figuritas de palito sonriendo a su lado. Papá, feliz cumpleaños. Alicia te extraña mucho. Observé a Alicia, quien había crecido bastante. Su cara, que antes era redonda, ahora se había afinado un poco, y sus rasgos se parecían más a los de Lucía, la pequeña princesa de antaño. Ahora parecía tener una mirada mucho más suave y clara. Recibí el dibujo en silencio. Gracias. ¿Y tu familia? Vuelve con ellos. Alicia, siguiéndome con cara de pena, dijo, mi mamá no sabe que vine a buscarte. El mayordomo me ayudó. En ese preciso momento, varios guardaespaldas de la familia Liu llegaron corriendo y, con una expresión nerviosa, exclamaron, señorita, pequeña anciana, al fin te encontramos. Al verme, su expresión se tornó incómoda. Joven maestro Chan, disculpe, la pequeña ha causado muchos problemas. No pasa nada, respondí de manera fría mientras me preparaba para irme. En el siguiente segundo, Alicia sujetó suavemente la punta de mi dedo. No quiero regresar. Alicia cometió un error. Lo sé, cambiaré. Dicho esto, sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. Alicia ya no comerá chucherías. No haré nada que papá no quiera. Por favor, no dejes que me lleven de vuelta. Sentí una punzada en el corazón. Estuve en silencio unos segundos antes de responder. Comporta bien. Regresa a casa. Luego, me zafé de su mano y me alejé. Después de eso, Alicia comenzó a ir a la casa de los cada pocos días. Año tras año, Lucía la regañaba algunas veces, pero Alicia no le prestaba atención. Seguía yendo a verme a escondidas. Con el tiempo, Lucas ingresó a la mejor universidad. Y Alicia, aprovechando su talento en la danza, terminó convirtiéndose en su compañera universitaria. Según Lucas, Alicia cuidaba mucho de él en la universidad, e incluso, en presencia de otros, lo llamaba hermano. La razón detrás de tanta atención era clara, quería acercarse a mí. Ana, siempre protectora, no permitía que Lucas se acercara demasiado a ella. Aunque ambos ya éramos adultos, Lucía nunca volvió a casarse, y Ana siempre estuvo alerta, evitando que ella tuviera cualquier oportunidad de regresar. El año que Lucas se graduó, Ana y yo fuimos a su fiesta de graduación, como era de esperarse. Lucía y Alicia también estaban allí. Las dos estaban paradas a una distancia no muy lejana, observándonos mientras nos tomábamos fotos, con una mirada llena de envidia. Después de un rato, Alicia se acercó sigilosamente, queriendo colarse en la foto. Lucía, sin querer perder la oportunidad, tosió discretamente y se acercó también. Sin embargo, yo nunca les dirigí ni una sola mirada. Ese mismo año, el padre de Juan falleció y, por medio de un intermediario, me entregó toda su herencia. El abogado transmitió su última voluntad. El señor Juan dijo que los bienes son suyos para disponer de ellos como desee. Los 30 años que pasé al servicio de la familia Juan, entregando todo, me otorgaron esta herencia que, en realidad, ya me pertenecía. Decidí no seguir relacionado con ellos y, con un gesto, doné todo. El día que fui a donar a un orfanato, Ana me acompañó. Un grupo de reporteros y el director del orfanato nos rodearon para saludarnos. Pasamos por un puesto de comida donde el oficial de control de la ciudad pedía al vendedor que se fuera. El hombre, desesperado, se sentó en el suelo y comenzó a hacer un escándalo. Soy el joven maestro de la familia Wang. Si me tocan, los haré pagar. Al oír esto, levanté la vista y vi a Makoto, con el cabello canoso y desaliñado, luchando con el oficial. Llevaba una cicatriz prominente en la cara, resultado de una pelea en prisión. El niño consentido y astuto de antaño ya había desaparecido, arrastrado por el tiempo. No sentí satisfacción al verlo, solo una sensación de vacuidad, como si el destino me estuviera jugando una broma. En ese momento, la voz suave de Ana me llegó. David, ¿qué pasa? Sonreí y sacudí la cabeza, con una expresión tranquila. Todo está bien, vamos. Todo lo que pasó ya se fue con el viento. El futuro aún tiene mucho más para ofrecerme. Lucas me tomó del brazo y miró al hombre del puesto de comida. El hombre, al ver la mirada de Lucas, inmediatamente apartó los ojos y bajó la cabeza con nerviosismo. Lucas pensó que este hombre realmente era raro. El sol brillaba sobre mi rostro. Entrecerré los ojos, mirando el cielo azul y, mientras un grupo de gansos elegía su dirección en el aire, sonreí levemente. En esta vida, finalmente tomé la decisión correcta.